Capítulo 32. Danye Bentley pilotaba un Beechcraft Baron 58 de 20 años de antigüedad, un bimotor ligero y estilizado, con una velocidad máxima de unos 370 km por hora y una autonomía de casi 2.400 km. Prácticamente no había un solo rincón del Estados Unidos continental donde no hubiese tocado tierra, y nada le gustaba más a Danye que tener una excusa para volar. Cuando su viejo amigo Henry Spence lo llamó en calidad de miembro del Club 2027 y le dijo que la factura del combustible corría de su cuenta, Danye, ni corto ni perezoso, se puso al volante de su Mustang del 65 y se dirigió a toda velocidad al hangar del aeropuerto municipal de Beverly, en la accidentada costa de Massachusetts. Durante el trayecto, dejó un mensaje en el buzón de voz a su compañera sentimental para comunicarle que pasaría unos días fuera, y luego le dejó otro a la mujer más joven con la que tenía una aventura. Danye se conservaba bien para sus 60 años. A lo lejos, unas 15 millas náuticas al norte, el sol del atardecer brillaba en el largo y estrecho lago Winnepesaukee, una masa de agua grande y profunda salpicada con 200 islas erizadas de pinos. Reprimiendo su instinto de guía turístico, Danye se abstuvo de comentarlo. Detrás de él, sus 3 pasajeros dormían como troncos en asientos de piel roja situados frente a frente. En vez de eso, estableció contacto con la torre de control del aeropuerto de Laconia y, unos minutos después, sobrevolaba el lago, descendiendo hacia la pista de aterrizaje. Jim Seckendorf había llevado uno de sus coches al aeropuerto para que Will lo utilizara, y le había dejado las llaves en un sobre en el mostrador de aviación general. Will metió a toda prisa a su familia en el deportivo utilitario y se puso en marcha hacia la casa, mientras Danye se quedaba en el aeropuerto para consultar el parte meteorológico, presentar un plan de vuelo y echar un sueñecito en la sala de pilotos. Tras recorrer 15 kilómetros hacia el este por la carretera 11 se llegaba a Outen Bay, una de las poblaciones más pequeñas que bordeaban Winnepesaukee. Will había visitado el lugar una vez, hacía unos años, para pasar un fin de semana pescando y bebiendo. Recordaba que había llevado consigo a una novia, no lograba acordarse de cuál. En aquella época, las mujeres entraban y salían de su vida de forma vertiginosa, en una vorágine de amantes. Lo único que Will recordaba con claridad era que Seckendorf, que aquel fin de semana estaba solo, parecía más interesado en ella que él mismo. La segunda residencia de Seckendorf era un refugio ideal para un abogado de éxito de Boston. Se encontraba en Adirondack, tenía 550 metros cuadrados y estaba construida en lo alto de un risco sobre las embravecidas aguas de la bahía de Olten. Nancy estaba demasiado cansada y aturdida para admirar la sala de estar rústica, espaciosa y abovedada que se prolongaba en una cocina de planta abierta con encimeras de granito. En circunstancias más alegres, se habría puesto a revolotear de una habitación a otra como una abeja en un campo de tréboles, pero en aquel momento era inmune a la magnificencia del lugar. Anochecía, y al otro lado de los ventanales que daban al lago, los abedules y los pinos se mecían con el viento, y las aguas de color gris oscuro imitaban al mar, batiendo metódicamente el rompeolas de piedra. Nancy fue directamente al dormitorio principal para cambiarle el pañal a Philly y quitarse el vestido de luto. Will recorrió la casa a paso veloz, inspeccionándolo todo. La esposa de Seck había ido allí desde Boston para abastecer la nevera y la despensa de provisiones, potitos y cajas de pañales. Había toallas limpias por todas partes. Los termostatos estaban a la temperatura adecuada. En el garaje había un coche con las llaves puestas. Incluso había una cuna de viaje nueva en el dormitorio y en la cocina una trona que todavía llevaba pegada la etiqueta del precio. Los Seckendorf eran increíbles. Will sacó el arma de servicio de Nancy de su funda, comprobó el cargador y el seguro, y la dejó bien a la vista en la mesita de noche de ella, junto a un teléfono de prepago. Nancy había limpiado al bebé, le había echado polvos de talco y se había puesto unos vaqueros cómodos y una sudadera. Will sujetó a Philip contra su pecho y miró por la ventana mientras ella trasteaba en la cocina. Se pusieron a charlar de banalidades domésticas, como si nada de lo ocurrido los últimos 2 días hubiera pasado. Era un alivio darse un respiro. Cuando ella estuvo lista para dar de comer al niño, Will sentó en la trona a Philip, que no paraba de moverse. Entonces la abrazó durante largo rato y solo la soltó para enjugarle 2 lágrimas de la cara con los pulgares. Te llamaré en cada escala del camino, le prometió. Más te vale. Soy tu compañera, ¿lo recuerdas? Lo recuerdo. Como en los viejos tiempos, volvemos a trabajar en un caso. Tenemos un buen plan. Tiene que dar resultado, dijo ella con empatía. ¿Seguro que estarás bien? Preguntó él. Sí y no. Su seguridad en sí misma se vino abajo. Tengo miedo. Aquí no te encontrarán. No por mí, por ti. Sé cuidar de mí mismo. Ella le dio un abrazo. Eso era antes. Ahora eres un abuelete jubilado. Will se encogió de hombros. ¿Experiencia o juventud? ¿Qué prefieres? Ella lo besó de lleno en los labios y luego lo apartó con suavidad. Te prefiero a ti. Casi había oscurecido cuando Danye despegó. El avión se ladeó sobre el lago y efectuó un elegante viraje hacia el este. Una vez que el rumbo estuvo fijado y el aparato estabilizado a una altitud de crucero de 18.000 pies, Danye se volvió hacia Will,
que iba apretujado en el asiento del copiloto, y se puso a hablar. Le había costado un gran esfuerzo pasar tanto rato callado. Pocas personas eran más parlanchinas o gregarias que Dane Bentley, que durante las 18 horas siguientes tendría un público cautivo. La primera etapa los llevaría a Cleveland, a unos 1000 kilómetros de allí. Para cuando aterrizaron, cerca de 4 horas y media después, para repostar, estirar las piernas y comprar algo de comer en las máquinas expendedoras, Will sabía muchas cosas de su piloto. En cuanto Dane decidió en el instituto que se alistaría en el ejército, estaba cantado que se enrolaría en la marina. Se había criado en la costa, en Gloucester, Massachusetts, donde su familia llevaba una empresa especializada en charters de pesca deportiva, y su padre y su abuelo eran veteranos de la Armada. A diferencia de la mayoría de sus compañeros de clase, no vivía angustiado por la posibilidad de que lo llamasen a filas para combatir en Vietnam, pues estaba ansioso por ofrecerse voluntario para descargar su energía reprimida armando gresca en el Golfo de Tonquín y disparando artillería pesada. Cuando lo destinaron por segunda vez a Vietnam, quiso entrar en el servicio de inteligencia naval, donde recibió adiestramiento para participar en operaciones encubiertas, y se pasó 2 periodos de servicio subiendo y bajando por el Mekong, acompañando a las tripulaciones de lanchas rápidas para localizar las posiciones del Viet Cong. Cuando la guerra terminó, lo convencieron de que aceptara un trabajo fantástico en la Oficina de Inteligencia Naval en Maryland, donde lo nombraron suboficial de Marina en el Centro de Operaciones Marítimas. Era un don Juan apuesto, así que no estaba precisamente en su salsa en una comunidad militar concebida para tipos casados y sus familias. Se planteó apuntarse a un programa de formación de oficiales o de mandarlo todo a la porra y volver al negocio familiar. Lo que no sabía era que el Centro de Operaciones Marítimas era el principal campo de reclutamiento para Área 51. Más de la mitad de los vigilantes de Groom Lake habían pasado por Maryland en algún momento de su carrera. Como a todos los que se veían arrastrados a trabajar en Área 51, a Dane lo había seducido el misterio de una base naval ultrasecreta situada lejos del mar, en pleno desierto de Nevada. Cuando le concedieron la autorización de seguridad final y le revelaron la misión de la base, le pareció lo más alucinante que había oído nunca. Por otro lado, era un tipo bastante primario. Nunca le había pasado un solo pensamiento profundo por la cabeza, y no era dado a mirarse el ombligo o a meditar sobre los misterios del universo. Los fabulosos incentivos adicionales bastaron para convencerlo de que había tomado la decisión correcta. A Will le sorprendió que el hombre que lo estaba ayudando a burlar a los vigilantes hubiese sido uno de ellos. Al principio esto le provocó cierto recelo, pero tenía que fiarse de su capacidad para juzgar a la gente, y la sinceridad y falta de malicia de Dane le decían que no suponía una amenaza. Además, ¿qué alternativa tenía? ¿Saltar del avión sin paracaídas? Dane le dio algunas pistas sobre la forma de pensar de los vigilantes. Había desempeñado prácticamente todos los trabajos en sus filas durante 3 décadas, desde manejar los arcos detectores de metales de los controles de seguridad hasta dirigir operaciones sobre el terreno contra empleados sospechosos de consultar las fechas de fallecimientos de amigos o parientes, o de comprometer el éxito de la misión de alguna otra manera. Eran unos tipos estirados, distantes y sin sentido del humor, tal como les recomendaban sus superiores, y trataban al personal con la misma actitud amenazadora con que los funcionarios de prisiones trataban a los presos. Pero Dane era demasiado afable para llegar a ocupar un cargo directivo. En todas sus evaluaciones anuales le aconsejaban que guardara las distancias y le advertían que no confraternizara con nadie. Conoció a Henry Spence fuera del trabajo cuando tras un encuentro fortuito en una gasolinera fueron a tomarse unas copas en el Casino Sands. Dane lo sabía todo acerca de Spence. A los vigilantes les habían dicho que era un fuera de serie, un exagente de la CIA con una mente privilegiada. Los dos hombres eran como la noche y el día, uno era todo cerebro y el otro todo músculo, pero entre los dos surgió una química debido a ese magnetismo que existe entre polos opuestos. Spence era un residente del club de campo, educado en Princeton, con una esposa de la alta sociedad. Dane era un urbanita bebedor de cerveza de Massachusetts a quien le gustaba armar camorra y salir con strippers, pero ambos compartían la pasión por volar. Spence tenía una Cessna último modelo, mientras que Dane alquilaba cualquier cacharro por horas. Cuando se hicieron amigos, Spence dejó que Dane usara su avioneta siempre que le apeteciera, por lo que el vigilante se sentía en deuda con él para siempre. Dane le contó a Will que se había retirado hacía tan solo un año, poco antes de cumplir los 60, la edad de jubilación obligatoria para un vigilante. Mantuvo su apartamento en Las Vegas para los inviernos y planeaba usar el bungalow que había heredado en Massachusetts para pasar los veranos junto al mar. Había comprado el Beechcraft a muy buen precio. Al cabo de un año, el plan estaba dando frutos y era un hombre feliz. Spence no había tardado en distinguir a Dane con el honor de ser el primer vigilante a quien se ofrecía la posibilidad de ingresar en el Club 2027, pese a las reticencias de otros miembros a los que les costó asimilar la idea. Will veía a lo lejos las luces parpadeantes de Cleveland, que ocupaban la mitad del parabrisas, y la negrura del lago Erie, que ocupaba la otra mitad. ¿Conoces a Malcolm Fraser, verdad? Preguntó Will. Vaya si lo conozco. Era mi jefe. Desde el instante en que salió del ascensor en su primer día,
Todos pensamos que llegaría a lo más alto. Un hijo de puta implacable. Habría entregado a su propia abuela. Nos daba miedo a todos. Nos observaba mientras hacíamos nuestro trabajo. Se chivaba de los compañeros por robar un Miserable Club. Estaba dispuesto a todo para medrar. Ya sabes, se había ganado su reputación cargándose a gente. Un analista que trabajaba en la sección de Estados Unidos sacó bajo mano una nota con fechas de fallecimientos, enrollada y metida en una bolsita. Se la puso entre la mejilla y la encía, como tabaco de mascar. No estamos seguros de qué pensaba hacer con eso, pero era una lista de residentes de Las Vegas con fechas de muerte próximas. El tipo se emborrachó y se lo contó todo a otro tipo de laboratorio. Fue así como nos enteramos. Fracture lo dejó frito con un rifle de mira telescópica a 1000 metros de distancia mientras el pobre desgraciado estaba haciendo un pedido en el Burger King desde su coche. Tal vez fue el Mark Shackleton de su época. ¿Qué sabes de Shackleton? Pues casi todo. ¿Y qué sabes de mí? Casi todo, excepto lo que has estado haciendo últimamente. Quiero que me lo cuentes todo en nuestra siguiente parada para repostar. Will hizo una llamada rápida a Nancy desde la sala VIP del aeropuerto. Ella estaba bien, y Philly también. Estaba dormido. Will le dijo que descansara un poco. No había nada que añadir. Cuando estuvieron listos para proseguir el viaje, Dañe hizo una inspección ocular del avión con una taza de café solo en una mano y una linterna en la otra. Siguiente destino, Omaha. Anunció alegremente durante el despegue. Will tenía ganas de dormir. Dañe tenía ganas de hablar. Capítulo 33. Unos 150 kilómetros al sur, al doble de altitud y casi el triple de velocidad, el Learjet de Malcolm Fraser adelantó al Beechcraft, volando hacia el mismo destino. Fracture estaba hecho polvo. La reacción del secretario Lester a la noticia de que Piper le había dado esquinazo otra vez había sido como una nueva erupción del Vesubio. Fracture se había apresurado a presentar su dimisión, y durante unas horas le pareció que Lester iba a aceptarla o a despedirlo directamente. Pero Lester dio marcha atrás después de estudiar su agenda. Faltaban 20 días para el suceso de Caracas. Si sustituía a Fracture menos de 3 semanas antes de lanzar la operación Mano Tendida, se dispararían las alarmas de toda la comunidad de inteligencia. De la noche a la mañana, convertiría el problema hipotético de un posible peligro para la seguridad de Área 51 en un problema real. Se vería obligado a dar parte al secretario de Defensa, que seguramente enviaría a Lester al despacho Oval a comerse el marrón de rendirle cuentas al presidente. Todavía no sabían que había descubierto Piper en Inglaterra, ni para qué quería Spence el libro de 1527, ni si alguien tenía la más remota intención de levantar la liebre de Groom Lake. A medio plazo, Fracture acabaría de patitas en la calle. A corto plazo, era mejor que un delantero reserva. Rechinando los dientes, Lester tomó la decisión. Fracture ya se había hecho a la idea de que lo despedirían, así que cuando Lester llamó para echarse atrás, experimentó todo un abanico de emociones. Por un lado, habría sido un alivio para el desentenderse de aquel follón, dejar su BlackBerry encima de la mesa y subir en el ascensor al nivel del desierto por última vez. Ya se las apañarían sin él. Por otro lado, desde una perspectiva más visceral, detestaba la idea de marcharse como un perdedor. ¿El hito más importante de su carrera sería haber dejado que Bob Piper lo engañase como a un chino? No si él podía evitarlo. Piper siempre parecía ir 1 o 2 pasos por delante de él, lo que minaba su autoestima. Cierto, el tipo no era un objetivo normal y corriente, había sido un agente destacado del FBI, pero, por Dios. Actuaba en solitario, disponía de recursos limitados y se enfrentaba a todo el poderío de Fracture. Por las fechas de fallecimiento que Fracture llevaba en el bolsillo, estaba bastante seguro de que todo terminaría pronto, pero no sabía cómo. Lester le había dado una última oportunidad para redimirse. Cada vez que sucedía algún imprevisto en una misión, había un factor en el que Fracture había aprendido a confiar para enderezar la situación: su inteligencia. Había llegado a jefe de seguridad porque no solo era un hombre de acción, también tenía cerebro. La mayoría de los vigilantes no eran más que miembros de la policía militar con pretensiones, tipos que obedecían órdenes y ejecutaban planes trazados por otros. Él se consideraba superior a ellos, y, según sus cálculos, habría llegado a ser un analista de alto nivel como Spence o Canyon si no le hubiera importado pasarse todo el día metido en un despacho como un chupatintas cualquiera. Así que se había comprometido con el éxito, y un poco de pensamiento lateral le daba buenos resultados. Por una corazonada, había indicado a sus hombres del Centro de Operaciones de Área 51 que intervinieran los teléfonos fijos y móviles de todos los miembros conocidos del Club 2027, de cada uno de los jubilados que constaran en sus archivos y que conocieran a Henry Spence de algo más que de vista. Supuso que Spence y Piper se comunicarían a través de teléfonos seguros, pero había una pequeña posibilidad de que intentasen contactar con más gente. La conversación telefónica clave no se procesó hasta casi un día después de su grabación, debido a la gran cantidad de material procedente de las escuchas. Cuando Fracture la recibió, estaba exprimiéndose el cerebro en White Plains intentando decidir cuál sería el siguiente paso.
El archivo de audio llevaba la marca de máxima prioridad. Fracture lo escuchó por el altavoz de la BlackBerry. Dañe, aquí Henry Spence. ¿Tienes un minuto? Para ti tengo incluso 2 minutos. No he reconocido el número. ¿Cómo estás? Vivito y coleando, al menos durante unos días más. Te estoy llamando por uno de esos teléfonos en los que pagas por adelantado. Creo que hay saldo de sobra, pero deja que vaya al grano. Vale, ¿te acuerdas del asunto Shackleton? Claro, Will Piper me ha estado ayudando con un asunto relacionado con el 2027. Lo enviamos a Inglaterra, y lo encontró. ¿Encontró qué? Las respuestas. Lo tenemos todo. Cuéntame, ya te lo contará él. Necesito que llenes el depósito de tu Beechcraft, yo te lo pago, y lo lleves a un sitio. Fracture y los suyos andan tras él. ¿A dónde tengo que llevarlo? Reúnete mañana con él en la terminal de aviación general del aeropuerto de Westchester Country en Nueva York, a las 2 del mediodía. Él te dará los detalles, pero te aconsejo que lleves un cepillo de dientes. ¿Te apuntas? La duda ofende. Fracture tenía un nuevo blanco de su ira acumulada, Jane Bentley. Un exvigilante, uno de los suyos. La mayor traición imaginable. Ese tipo siempre le había inspirado sentimientos contradictorios. Costaba no dejarse cautivar por la afabilidad de Dañe, pero a Fracture siempre le había parecido sumamente sospechoso que se llevara tan bien con los subalternos. Nunca había conseguido pillarlo infraganti, pero sus sospechas habían mantenido a Bentley fuera de su círculo de allegados. Ordenó de inmediato a uno de sus hombres que comprobara la fecha de fallecimiento de Bentley, pero cuando la obtuvo se sintió decepcionado. El centro de operaciones localizó rápidamente la matrícula del avión de Bentley en la base de datos de la Administración Federal de Aviación, y poco después tenían en sus manos el plan de vuelo presentado. De White Plains a Laconia, New Hampshire, de allí a Cleveland, Ohio, de allí a Omaha, Nebraska, de allí a Grand Junction, Colorado, y de allí, por último, al aeropuerto Bob Hope de Burbank, California. Ahora también tenían el número del teléfono de prepago de Spence, que podría resultarles de lo más útil. Los Ángeles, gruñó Fracture cuando le transmitieron esa información. Quiere volver al escenario del delito. Va a buscar la memoria USB, ¿verdad? Preguntó de Corso. Fracture asintió. Nos vamos cagando leches a Los Ángeles. A Will le sorprendió que Dañe estuviese tan lleno de energía a esas horas. Era una buena noche para volar, sin incidencias meteorológicas importantes en el trayecto, así que Dañe prestó de buena gana casi toda su atención a la explicación que, según él, Spence quería que Will le diera. Will se lo contó todo, con la lengua pastosa por el cansancio. Aunque Dañe no era un hombre culto, se emocionó al oír que había una conexión con Shakespeare, y la historia de Nostradamus le pareció fascinante. Nunca había oído hablar de Juan Calvino, pero no le avergonzaba admitir su falta de conocimientos. Escuchó maravillado el relato de los monjes escribas y su suicidio en masa, pero restó importancia a la revelación finis dierum. No creo que el mundo vaya a acabarse así como así. Sé que a Spence le van esos temas, pero, joder, no estaré vivo para verlo. Will lo miró de reojo. Sí, he sido un chico malo. Le pedí a Spence que me buscara en la base de datos antes de que se jubilara. La palmaré en 2025 a la edad no tan avanzada de 74 años. Me queda mucha guerra que dar hasta entonces. Tú eres FDR, ¿verdad? ¿Hay algo de mí que no sepas? Vamos, el Club 2027 no es más que una panda de viejos que se reúnen para darle al asinueso. Tu caso del juicio final por fin les dio algo de qué hablar. La cháchara que se oía por los auriculares lo distrajo por un momento. Siento lo de la chica y su abuelo. Me da la impresión de que habías conectado con ella. Dijo, conectado, con cierto retintín. En lo que se refería a las mujeres, Dañe estaba en la misma onda que él. ¿Tanto se me nota? Sí, señor. No me siento precisamente orgulloso de ello. Un hombre tiene que hacer lo que debe hacer. Ese es mi lema. Tras confirmar su altitud a un controlador aéreo, le dijo a Will, quiero darte las gracias. ¿Por qué? Por ayudar a Henry. Pasado mañana le toca liar el petate. Gracias a ti, se irá luchando con uñas y dientes en vez de quedarse sentado mirando el reloj. A mí, personalmente, me gustaría que la parca me pillara con una modelo de trajes de baño. Will le dio unas palmaditas en el hombro. Era un tipo legal. Estoy contigo. Pensó en ello mientras Dañe surcaba la negrura de las llanuras. No, en realidad estaba seguro de que elegiría un final distinto. Estar con Nancy cuando le llegara la muerte. Estaba claro que a Dañe no le gustaba el silencio, así que empezó a darle a la lengua otra vez. Te voy a contar algo, pero es totalmente confidencial, ¿vale? De acuerdo. ¿Por qué? Porque me está quemando por dentro. Creo que sé por qué están moviendo cielo y tierra para quitarte de en medio. Tú me has revelado un montón de información secreta esta noche, amigo mío, así que te pagaré con la misma moneda. Al fin y al cabo, los dos estamos metidos en esta mierda hasta las orejas. Adelante. Te escucho. Va a pasar algo muy gordo dentro de unas 3 semanas, en Caracas, Venezuela.
Lo descubrieron tiempo atrás, pero hace un par de años, la CIA desarrolló un plan de acción para sacar partido de la situación, y para cuando yo dejé Groom Lake, habían dado luz verde al proyecto. ¿Qué va a pasar? La madre de todos los terremotos en Latinoamérica, con el epicentro en Caracas. Morirán más de 200.000 personas en un día. Al menos los cerebritos creen que va a ser un terremoto. Ninguna otra desgracia arrojaría esas cifras. Eso es mucha gente, comentó Will. No hace falta que te diga que Venezuela posee dos cosas que tienen muy pendiente al tío Sam: petróleo y rojos. Vamos a aprovechar el desastre para mezclar las cosas. ¿Un derrocamiento? En esencia, sí. Por lo que sé, lo disfrazarán de misión humanitaria. Habrá un cargamento de tiendas de campaña, catres, comida y material médico preparado para enviar en cuanto se despeje la polvareda. Suponen que aquello será un caos absoluto. El gobierno venezolano no dará abasto. Su presidente sobrevivirá, pero mucha de su gente no. Contaremos con la colaboración de los partidos de la oposición, que estarán listos para tomar cartas en el asunto. Los colombianos y guyaneses pondrán su grano de arena invadiendo territorios fronterizos en disputa. Se supone que los ejércitos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia tienen planeado intervenir como fuerzas de paz. El malo de la película saldrá por patas. Uno de los nuestros tomará el poder y abrirá las puertas de nuevo a las petroleras estadounidenses y europeas. Ese es el plan, al menos hasta donde mi pobre y limitado cerebro llega a entender. El zumbido de los motores del Beechcraft ahogó el tenue silbido de Will. Todo encajaba: su interés desmedido por el libro que faltaba, su decisión fría y calculada de matar a los Cantwell y a sus suegros, su determinación de neutralizar a Bob Piper. Fracture y sus superiores estaban luchando por todos los medios para evitar que saliese a la luz la mayor de las operaciones encubiertas de la historia: el derrocamiento del régimen hostil de un país rico en petróleo valiéndose de las predicciones de la biblioteca de Área 51. Solo había una cosa de la que Will estaba seguro: el gobierno utilizaría todo su poder para aplastarlo como a una cucaracha. Mientras Daña iniciaba el descenso hacia las llanuras de Nebraska, Will de pronto se sintió muy pequeño. El bimotor no era más que un punto diminuto en el inmenso cielo nocturno, y él no era más que un hombre que iba a enfrentarse contra una máquina gigantesca. Capítulo 34. Llegaron al término de su viaje al día siguiente, bajo el sol californiano, de un color amarillo deslucido por el aire contaminado del mediodía. Will durmió durante todo el vuelo y apenas despertó a tiempo para contemplar la extensión inabarcable de Los Ángeles, una visión onírica en la neblina. Final de trayecto, anunció Dañe al ver que Will se rebullía. No sé cómo has conseguido mantenerte despierto. A lo mejor estaba en piloto automático. Hizo una pausa. Es broma, he estado de palique con todas las voces femeninas que he encontrado por la radio. Soy como un camionero del aire. En la pista de aterrizaje del pequeño aeropuerto, Will se desperezó al sol como una iguana soñolienta mientras aguardaba a que Dañe pusiera el avión a punto. Soplaba una ligera brisa, la temperatura rondaba los 23 grados y la sensación del viento suave en la piel resultaba agradable, como un bálsamo cálido. Telefoneó a Nancy. Estaba bien, todavía anestesiada por la tristeza, pero bien. Temprano por la mañana había llevado a Philly al muelle, se había acomodado en una piedra grande y plana del rompeolas, y había mecido al bebé en sus brazos al ritmo del oleaje hasta que se había dormido de nuevo. El plan del día era sencillo. Daña alquilaría un coche, porque si Will pagaba con su tarjeta de crédito, podrían seguirle la pista. Luego, mientras Will hacía sus recados, Daña se echaría una siesta en un motel cercano. Más tarde, se reunirían en el aeropuerto y darían el pequeño salto a Las Vegas para ver a Spence y a Kenyon. Al menos, esa era su intención. Will agitó la mano para despedirse de Daña en el aparcamiento de la agencia de alquiler de coches y enfiló hacia el sur, en dirección a Pershing Square, en el centro de Los Ángeles. Fracture lo estaba observando. No pensaba dejar nada al azar. Había hecho venir a más hombres de Groom Lake para contar con 3 equipos de 3. Uno de ellos, encabezado por De Corso, siguió el coche alquilado de Will. El vehículo desde el que Fracture dirigía la operación iba detrás, como refuerzo para De Corso, y el tercer equipo, comandado por un agente llamado Sullivan, se quedó vigilando a Dañe. Fracture escupió una orden en su micrófono en cuanto su coche arrancó. Sally, no pierdas de vista al piloto y manténme informado. Y, cuando llegue el momento, dale un rodillazo en los huevos de mi parte. El tráfico del mediodía era lo bastante fluido para que Will llegara al centro en menos de media hora. Dejó el coche en un aparcamiento municipal situado frente al edificio Art Deco de la Biblioteca Central y cruzó la calle 5 con el semáforo en rojo, con el descaro de todo buen neoyorquino. Aunque hacía 15 meses que había estado en esa biblioteca por última vez, tenía la sensación de que no había pasado el tiempo. Recordaba el sabor del miedo que había notado en su boca ese día. Acababa de sobrevivir a 30 segundos en el infierno, un tiroteo en una reducida habitación del Hotel Beverly Hills. Había dejado a 4 vigilantes desangrándose sobre la alfombra mullida de tonos pastel de uno de los bungalows.
Los sesos de Shackleton asomaban burbujeantes por una herida del tamaño de un corcho que tenía en la cabeza. Will sujetaba en la mano un dispositivo de memoria que contenía una copia de la base de datos pirateada de Shackleton, con las fechas de nacimiento y de muerte de todo el mundo en Estados Unidos. Era su póliza de seguros, su salvavidas, y necesitaba un sitio donde esconderlo. ¿Qué mejor lugar que una biblioteca? Will subió a grandes zancadas la escalinata de la biblioteca y abrió de un empujón las puertas de la entrada, sin advertir que dos jóvenes vigilantes le iban a la zaga. De Corso se había quedado en el coche, pues Fracture lo había reducido a la humillante condición de chofer. Quería que se encargaran de la persecución hombres más jóvenes, y sabía que De Corso tenía las horas contadas. No sabía cómo, ni exactamente cuándo, pero no quería que nada le estropeara la operación. Will pasó rápidamente frente al mostrador de información y los ascensores hasta la escalera principal, y comenzó a descender hasta el tercer nivel subterráneo. Bajo la desagradable luz fluorescente del sótano, se adentró en las hileras de estanterías, dirigiéndose hacia una en concreto situada en el centro de la sala. Los vigilantes bajaron a la velocidad justa para que Will no los descubriera, pero sin perderlo nunca de vista. Luego se separaron y zigzaguearon entre las estanterías. Por suerte para ellos, había al menos una docena de usuarios de la biblioteca en el sótano, por lo que les resultaba relativamente fácil pasar inadvertidos. Will encontró el sitio exacto que recordaba perfectamente y se paró en seco, desconcertado. La última vez que había estado allí, la estantería estaba repleta de libros desgastados de color ocre, la colección completa de códigos municipales del distrito de Los Ángeles, que abarcaba 7 décadas. Había decidido que era un escondrijo ideal por el aspecto descuidado de los libros, que indicaba que nadie los había tocado desde hacía tiempo. El volumen correspondiente a 1947, el que él había elegido, no estaba allí. Ninguno de los volúmenes estaba allí. Will avanzó ansioso a lo largo de las hileras de estantes, buscando en vano. Masculló una palabrota. Caminó entre las librerías a paso acelerado, con una angustia creciente. El mostrador de información estaba desierto, con un teléfono en una de las paredes. Will descolgó el auricular y esperó hasta que contestó una empleada de la biblioteca. Sí, estoy en la tercera planta subterránea. Busco los códigos municipales del distrito de Los Ángeles. Antes estaban aquí abajo. Uno de los vigilantes escuchaba desde detrás de una estantería cercana. Esperaré, dijo Will. Al poco rato, volvió a hablar. ¿Bromea? No, no puedo esperar 6 semanas. ¿Me da la dirección para que hable con ellos directamente? ¿Qué le cuesta darme la dirección? Gracias. Se lo agradezco. Colgó, sacudiendo la cabeza con frustración, y subió la escalera a toda prisa. Fracture oyó por el auricular que su hombre le susurraba. Estaba buscando unos tomos de los códigos municipales del distrito de Los Ángeles. Por alguna razón, ya no están en la biblioteca. Le han dado una dirección. Es posible que vaya hacia allí. Will regresó corriendo a su coche y desplegó el mapa de la agencia de alquiler. El Boulevard East Olympe que estaba a solo unos 5 kilómetros de allí, lo que fue un alivio para él porque no se sentía en condiciones de recorrer grandes distancias. Salió del aparcamiento y avanzó por la calle 5 hacia Alameda. Menos de 10 minutos después había cruzado el río Los Ángeles, con las orillas revestidas de hormigón, y se había adentrado en una zona industrial gris repleta de naves de una sola planta. Fracture y De Corso lo seguían a una distancia prudente. Encontró el Centro Olímpico Industrial y aparcó en una de las plazas para visitantes. Tenía un mal presentimiento. Ya era mala suerte que su libro estuviese entre los volúmenes que habían elegido para que los digitalizaran, como parte de un programa conjunto entre la red de bibliotecas del Distrito de Los Ángeles y una empresa de búsquedas por Internet. Ahora tenía que perder el tiempo con esas tonterías. Cuando Will entró en la recepción de una de las naves industriales, a Fracture le entró el pánico. Necesitaba tener un control absoluto sobre la situación, y sin embargo acababa de perder de vista a Piper. Al otro lado del aparcamiento divisó una furgoneta grande de UPS. Pensó a 1000 por hora. Envió hacia allí a los 2 vigilantes que iban con él y les dijo que antes de 10 minutos uno de ellos debía estar dentro de la nave industrial. Los 2 jóvenes entusiastas bajaron del coche. La decoración de la recepción era tan anodina que resultaba deprimente. Una recepcionista solitaria y aburrida estaba sentada tras un largo mostrador. En la pared había colgadas placas que conmemoraban logros de la empresa, pero eso era todo. Will esperó pacientemente a que la chica dejara de hablar por teléfono. Cuando lo hizo, le soltó una explicación enrevesada sobre por qué necesitaba consultar uno de los libros que habían llevado allí para escanear. Ella lo miró con expresión de no entender nada, y Will empezó a preguntarse si entendía su idioma. Esta es una nave industrial y un centro de escaneado, dijo al fin la joven. Aquí no prestamos libros. Will lo intentó de nuevo, despacio, desplegando todos sus encantos para que ella se mostrase más dispuesta a ayudar. La placa de identificación en el mostrador indicaba que se llamaba Karen. Will pronunciaba su nombre repetidamente, con voz aterciopelada, para conectar con ella,
pero por más que intentaba venderle la moto, la chica no parecía dispuesta a comprársela. En ese momento entró un repartidor de UPS con una camisa y unos pantalones cortos marrones que le quedaban muy apretados. Will se fijó en sus músculos, propios de alguien que hacía pesas, pero no le dio mayor importancia. El joven se quedó esperando a una distancia respetuosa. Dentro de la furgoneta de UPS, el hombre al que el uniforme le sentaba bien yacía entre los paquetes, inconsciente como consecuencia de una presión ejercida en un punto específico del cuello. Oiga, dijo Will, suplicante, he venido desde Nueva York para conseguir ese libro. Ya sé que no es algo que suelan hacer, pero le estaría muy agradecido si me hiciera este favor personal. Ella lo contemplaba con una mirada gélida. Will se sacó la cartera. Le daré algo por las molestias, ¿de acuerdo? Esto es una nave industrial. No sé por qué le cuesta tanto entenderlo. Miró por encima del hombro de Will al hombre de UPS. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, dijo el repartidor. Llevo un paquete al 2555 de East Olympic. ¿Es aquí? Estoy sustituyendo al que cubre esta ruta. Este es el 2559, señaló ella. El número que busca está allí. Un empleado de la empresa entró, saludó a la recepcionista con un gesto de la mano y acercó una tarjeta de seguridad blanca a un lector magnético negro instalado en la pared. La puerta se abrió con un chasquido. Mientras el hombre de UPS se tomaba su tiempo antes de marcharse, Will advirtió que había una tarjeta de seguridad similar en el mostrador, junto al teclado de la recepcionista, en la que se leían las palabras visitante autorizado. La joven alzó la vista hacia Will con cara de exasperación, como diciéndole, ¿sigues aquí? Quisiera hablar con el encargado, si no le importa, exigió Will. Como la amabilidad no le había dado resultado, había adoptado un tono amenazador. No me iré sin hablar con él. O con ella. ¿Lo captas, Karen? Esta vez pronunció su nombre como si fuera un insulto. Ella, nerviosa, hizo lo que le pedía, marcó un número y preguntó a un tal Marvin si podía acudir a recepción. Will se quedó esperando de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, tan tensos que se sentía como si llevara una camisa de fuerza. En la parte trasera de la camioneta de UPS, el hombre de Fracture se cambió la ropa, comprobó que su víctima siguiera respirando e informó de la situación a su jefe a través de su transmisor. La recepcionista se mostró aliviada al ver llegar al encargado de planta, como si aquel hombre delgado con gafas pudiera protegerla de la mole desafiante que esperaba frente al mostrador. La chica se levantó para susurrarle algo, y Will aprovechó el momento para inclinarse, coger la tarjeta de seguridad y esconderla en la palma de la mano. Marvin dejó que Will expusiese su petición, pero se mantuvo inflexible. Aquellas instalaciones no estaban abiertas al público. El procedimiento que él les pedía no se contemplaba en el reglamento. No estaban autorizados para localizar libros por separado. Por cierto, añadió con sarcasmo, ¿no les sería más fácil encontrar otra copia de los códigos municipales de Los Ángeles correspondientes a 1947 en otra biblioteca? Al fin y al cabo, la que ellos tenían no era la única en el mundo. Will se quedó sin argumentos. La conversación empezaba a desviarse hacia terrenos pantanosos del tipo, si no te vas, tendré que llamar a la policía. Salió de allí con ademán furioso, mientras se guardaba la tarjeta de seguridad en el bolsillo. Había otro lector magnético negro junto a la puerta exterior. Ya volvería. Fracture observó a través de los prismáticos a Will, que regresaba a su coche con las manos vacías. Cuando el vehículo de Will se puso en marcha, Fracture lo siguió, preguntándose a dónde iría a continuación. Will no lo había planeado así, pero tenía que matar el tiempo de alguna manera, y cuando se le ocurrió la idea, le gustó. Le daba una sensación de simetría, parecía una buena forma de cerrar el círculo. En un semáforo, volvió a echar un vistazo al mapa de la zona. Tal vez tardaría una hora en llegar allí, pero no podía regresar a la nave industrial antes del atardecer. Además, tendría que rezar porque el taller de escaneado no tuviera un turno de noche o un guardia de seguridad. Dejaría dormir a Dañe, pero en algún momento de la tarde tendría que llamarlo para avisarle de que se retrasaría. Tomó la carretera 710, y Fracture lo siguió despacio en aquel tráfico denso como la melaza. Will aprovechó que avanzaba a paso de tortuga para llamar a Nancy y compartir su frustración con ella. La vio mejor, más fuerte, lo que también lo hizo sentirse mejor y más fuerte. La entereza de Nancy le daba fuerzas para seguir adelante. Cuando la 710 se convirtió en la autopista de peaje de Long Beach al sur de la 405, Fracture comprendió a dónde se dirigía Piper. Lo anunció por radio a los demás. No puedo creerlo. Va a Long Beach. ¿A qué no sabéis quién está en Long Beach, niños y niñas? Capítulo 35. El Hospital para Enfermos Crónicos de Long Beach, en un débil intento de presentar un aspecto alegre, tenía unas macetas de barro con plantas multicolores de temporada colocadas junto a la entrada. Por lo demás, el edificio bajo de ladrillo blanco hacía honor a lo que era, un depósito industrial para los desahuciados y los dependientes. Los pacientes que ingresaban allí nunca recibían el alta. Ya en el vestíbulo se respiraba un aire viciado que olía a enfermedad y antisepsia.
Indicaron a Will que Shackleton estaba en el ala este, y él caminó por los pasillos sombríos de color verde lima, cruzándose con visitas y empleados que andaban despacio, pues no había nada por lo que valiera la pena ajetrearse. Nadie parecía alegrarse de estar allí. El mar, a menos de 1 kilómetro, fresco y vigoroso, pertenecía a otro mundo. Fracture estaba sentado en el coche frente al hospital, pensando en el siguiente paso. ¿Debía enviar a alguien dentro y correr el riesgo de que lo reconocieran? ¿Qué se llevaba Piper entre manos? ¿Era posible que por algún motivo necesitara a Shackleton para recuperar la base de datos? Eso no tenía sentido. Por las declaraciones del propio Piper tras los hechos, sabía que después del tiroteo en Beverly Hills, había comprado un dispositivo de memoria en una tienda Radio Shack y lo había ocultado en algún lugar de Los Ángeles. Ahora sabían que lo había escondido en un libro de la Biblioteca Central. Shackleton no era un elemento esencial. No es más que una visita social para pasar el rato, dijo Fracture a sus hombres. Estoy seguro. Solo tenemos que esperar. Se puso en contacto con Sullivan, su otro hombre, y le preguntó por la situación del piloto. Sullivan respondió que Dañe se había resistido como un jabato en el motel antes de que le inyectasen un tranquilizante y lo metieran en un carrito de lavandería. Iba en un Learjet, camino de su antiguo hogar, Área 51, donde lo interrogarían y lo retendrían mientras decidían qué hacer con él. Fracture se relajó y mandó a uno de sus hombres a por café. No había nadie en el puesto de enfermeras, y Will tamborileó con los dedos en el mostrador esperando a que apareciera alguien. Una joven regordeta embutida en un uniforme almidonado salió por fin de la sala de descanso con una mancha de algo rojo y pegajoso en la comisura de la boca. Quisiera ver a Mark Shackleton. La mujer pareció sorprendida. Will supuso que el tipo no recibía muchas visitas. ¿Es usted pariente suyo? No un viejo amigo. Las visitas son solo para parientes. Vivo en Nueva York. He venido de muy lejos. Las normas son las normas. Will suspiró. La historia se repetía. ¿Puedo hablar con su supervisor, por favor? La enfermera llamó a una mujer mayor y negra, una tía dura y estricta con pinta de llevar el reglamento tatuado en el brazo. Estaba explicándole a Will la política de visitas del hospital cuando de pronto se interrumpió y lo escrutó atentamente por encima de sus gafas para ver de cerca. Usted es el que sale en su fotografía. Ah, sí, la única que tiene. Nadie viene a verlo, ¿sabe? De vez en cuando se presenta alguien del gobierno con un pase especial que solo se queda unos minutos. ¿Dice usted que es un amigo? Sí, acompáñeme. Haré una excepción. La visión de Shackleton en la cama lo impresionó, por su aspecto empequeñecido y escuálido. Nunca había sido un tipo precisamente fornido, pero tras un año de coma y de alimentación por sonda parecía un esqueleto viviente con la piel amarillenta y seria, y huesos prominentes y puntiagudos. Will habría podido levantarlo en brazos con la misma facilidad con que levantaba a su hijo pequeño. Estaba tendido de costado, pues lo cambiaban de posición a diario para evitar las llagas. Tenía los ojos abiertos pero velados, y la boca permanentemente abierta formando un óvalo que dejaba al descubierto sus dientes marrones. Llevaba una gorra mugrienta de los Lakers encasquetada en la calva, que tapaba la hendidura de su terrible herida. Una sábana lo cubría de la cintura para abajo. Tenía el torso y los brazos tan raquíticos como los de un preso de un campo de concentración, y las manos, crispadas como garras. Su pecho se movía con brusquedad, cada respiración era un jadeo espasmódico. Una sustancia en su cuerpo se introducía a través de una bolsa de plástico, un líquido blanco que goteaba a través de un tubo gástrico. En otra bolsa de plástico se acumulaba otra sustancia del cuerpo, orina a través de un catéter. Sobre la mesilla de noche no había más que una foto enmarcada. En ella aparecían los 4 compañeros de residencia estudiantil en la celebración de los 25 años de su graduación. Jim Seckendorf en un extremo, sonriendo de oreja a oreja, y Alex Dennerstein en el otro. En medio, Shackleton con una sonrisa forzada y la misma gorra de los Lakers, al lado de Will, que le sacaba una cabeza, fotogénico y relajado. Cuando fueron a su casa, esta fue la única foto que encontraron, así que la trajeron aquí, todo un detalle por su parte. ¿Quiénes son los otros dos? Fuimos compañeros de habitación en la universidad. Se nota que era un hombre inteligente, aunque no hable. ¿Hay alguien que crea que puede llegar a recuperarse? Preguntó Will. Cielo santo, no. Exclamó la enfermera. Su estado ya no va a mejorar. Las luces están encendidas, pero Dios sabe que no hay nadie en casa. Dejó a Will solo junto a la cama. Él acercó una silla y se sentó a medio metro de la barandilla, fijándose en la mirada vacía de Shackleton. Deseaba poder odiarlo. Ese hombrecillo desdichado le había tendido una trampa como a un conejo y lo había arrastrado a su mundo desquiciado. Le había revelado la existencia de la biblioteca sin que él se lo pidiera y había lanzado su vida hacia una órbita extraña. Quizá todo estaba predestinado, escrito en las estrellas, pero aquel hombre digno de lástima había seguido un plan deliberado para fastidiarle la vida, y lo había conseguido de manera espectacular.
Sin embargo, Will no era capaz de sentir odio hacia ese ser medio muerto que boqueaba como un pez fuera del agua y cuya cara recordaba al personaje boquiabierto y angustiado de El Grito, el cuadro de Munch. No sentía más que tristeza al pensar cómo había malgastado su vida. No se tomó la molestia de hablarle, como hacen las visitas ingenuas y esperanzadas a los pies de la cama de un comatoso. Simplemente se quedó sentado y aprovechó el tiempo para reflexionar sobre su propia vida, las decisiones que había tomado, los caminos que había elegido y los que no. En todas las ocasiones en que sus decisiones habían afectado a la vida de otros, ¿estaban esas decisiones predestinadas por una inteligencia invisible? ¿Era responsable de sus actos o no? ¿Serviría de algo que planeara su siguiente paso? Después de todo, pasaría lo que tuviera que pasar, ¿no? A lo mejor no regresaría a la nave industrial para pasar una noche insoportable buscando el dispositivo de memoria. A lo mejor se quitaría la camisa y se quedaría tumbado en la playa toda la noche, mirando las estrellas. A lo mejor esa era la siguiente gran jugada en el tablero de ajedrez del universo. La mente de Will no era demasiado propensa a filosofar. Él era un hombre práctico que se regía por el instinto y la acción. Si le entraba hambre, comía. Si se ponía cachondo, buscaba una mujer. Si su matrimonio o una relación le amargaban la vida, la rompía. Si tenía un trabajo que hacer, lo hacía. Si había un asesino, él lo encontraba. Había vuelto a convertirse en marido. Y en padre. Tenía una esposa estupenda y un hijo que prometía mucho. Tenía que concentrar sus energías en ellos. Debía basar sus decisiones en lo que fuera mejor para Nancy y el bebé. Si había otros factores en juego, mala suerte. No debía dar demasiadas vueltas a las cosas. Su siguiente paso sería recuperar la memoria USB. Luego se la metería metafóricamente por el culo a Fracture. Se sintió mejor, más como el Will de siempre. Y el año 2027, se tratara o no del fin del mundo, no era inminente. Le quedaban 17 años para compensar 5 décadas de egoísmo. Disponía de tiempo para reparar sus errores. La cosa habría podido ser mucho peor. Gracias, gilipollas, le dijo a Shackleton. Capítulo 36. En el camino de vuelta a la nave industrial, Will hizo 3 llamadas telefónicas, una lo animó y 2 lo desalentaron. Nancy ya no estaba sola. La hija y el yerno de Will acababan de llegar a la casa del lago para hacerle compañía hasta que Will regresara. Will la notó alegre y distraída, y al fondo se oían los agradables sonidos de gente cocinando. Las otras llamadas lo dejaron preocupado. Dañe no cogía su teléfono móvil. Cuando telefoneó al motel, pasaron la llamada a su habitación, pero nadie contestó. El recepcionista le confirmó que se había registrado. Will supuso que el hombre tenía el sueño muy pesado, pero no se quedó tranquilo. En Área 51, el móvil de Dañe recibió un aviso de llamada perdida de Will. Un técnico del centro de operaciones localizó las antenas repetidoras con las que se había conectado el móvil de Will y descubrió que estaba en la zona septentrional de Long Beach y avanzaba hacia el norte. Llamó a Fracture para comunicarle la noticia. Fracture soltó un gruñido. Saber el número de teléfono de Piper estaba bien, pero esperaba no necesitarlo. Mantenía el contacto visual directo con Will. Si todo salía bien, pronto lo detendría y se apoderaría de la base de datos. Entonces realizaría un registro sorpresa de la casa de Henry Spence y se llevaría lo que fuera que Piper había encontrado en Inglaterra. Estaba deseando quitarse a Lester de encima. Quería comunicarle que había realizado su trabajo, que había conjurado la amenaza y neutralizado a sus objetivos. Quería oír al burócrata deshacerse en elogios hacia él, por una vez. Luego se tomaría unos días libres para barnizar el suelo de madera de su terraza o dedicarse a alguna otra tarea agradable y cotidiana. Cuando faltase una semana para el suceso de Caracas, la base cerraría sus puertas, y él viviría allí las 24 horas, todos los días. Como todavía era algo temprano para poner manos a la obra, Will hizo una parada para cenar a un par de kilómetros de la nave industrial. En el aparcamiento del restaurante chino intentó contactar con Dañe de nuevo, pero no lo consiguió. Esta vez le dejó un mensaje en el buzón de voz. Soy Will. Son las 5:30. He estado intentando localizarte. Este asunto me está llevando más tiempo del que había previsto. Llámame en cuanto oigas este mensaje. Una hora después, continuaba allí, lleno a reventar de cerdo musú y té verde. En el restaurante había un bar bien provisto, con gran variedad de bebidas alcohólicas, pero él seguía sirviéndose tazas del maldito té. Antes de irse, partió en dos su galleta de la suerte. La tira de papel decía, lo más inteligente es prepararse para lo inesperado. Caray, muchas gracias, pensó. Cuando dobló la esquina para entrar en el aparcamiento de la nave industrial, Will contuvo la respiración. Estaba vacío. Gracias a Dios, no había turno de noche. Hacía media hora que se había puesto el sol, y le reconfortó que la luz se estuviese extinguiendo rápidamente, aunque habría preferido la oscuridad absoluta. Dio 2 vueltas en el coche alrededor del edificio para asegurarse de que no hubiera moros en la costa, aparcó en un costado y se encaminó hacia la puerta principal.
La tarjeta de seguridad robada hizo que la lucecita roja del lector magnético cambiara a verde, y la puerta se abrió. Había conseguido entrar. Se preparó para enfrentarse con un guardia de seguridad, pero el vestíbulo y la recepción estaban desiertos, iluminados por una sola lámpara. La tarjeta funcionó por segunda vez, y Will se adentró en la nave principal. No estaba totalmente a oscuras. Había un puñado de fluorescentes encendidos en el techo, proyectando un brillo muy tenue en el amplio espacio. Lo primero que le llamó la atención fue la hilera de robots situados en la parte delantera de la sala. Eran como televisores gigantes sin pantalla. Cada uno tenía un compartimiento en forma de caja con un soporte en V diseñado para sostener un libro firmemente sujeto con correas elásticas. En la máquina más cercana a él, un brazo robótico estaba paralizado en la posición en que se encontraba cuando lo apagaron, sujetando una hoja con delicadeza entre sus pinzas. El lápiz óptico estaba en posición para empezar a escanear cuando el robot se activase de nuevo y la página estuviese extendida y horizontal. Detrás de los robots había un espacioso almacén que en aquella planta industrial hacía las veces de biblioteca. Contenía una fila tras otra de estanterías de metal negro lo bastante bajas para que una persona pudiese llegar a los estantes más altos con facilidad. A lo largo del perímetro del almacén había varios despachos a oscuras. Will suspiró al pensar en la tarea que tenía por delante. Allí debía de haber decenas de miles de libros. Aunque seguramente estaban ordenados según un sistema de catalogación y localización, supuso que le llevaría más tiempo buscar el manual en los despachos y los archivos que encontrar el libro con un método más pedestre. De modo que eligió una fila en un extremo del almacén y comenzó a recorrerla sin más. Media hora más tarde, tenía la cabeza como un bombo por el mar de lomos de libros, con sus etiquetas de códigos de barras del almacén. Tenía que ser meticuloso. No podía estar seguro de que todos los tomos del Código Municipal de Los Ángeles estuvieran guardados juntos. Se le cayó el alma a los pies al ver que algunas colecciones estaban dispersas como semillas de alpiste. Al final de una de las filas, al fondo del edificio, hizo una pausa para llamar a Dañe de nuevo, pero le saltó el buzón de voz otra vez. Ya no cabía duda de que algo iba mal. Sus ojos se posaron de pronto en una imagen luminosa. En el despacho más cercano a donde se encontraba, había un monitor en blanco y negro, en el que aparecía la imagen que captaba una cámara de seguridad instalada en el vestíbulo mal iluminado. La placa de la puerta decía Marvin Hempel, encargado general. Se imaginó al enclenque encargado de planta sentado a su mesa, tomando sopa a sorbos y espiando lascivamente a la recepcionista durante su pausa para el almuerzo. Sacudió la cabeza y pasó a la siguiente fila. Aceleró el paso e hizo un esfuerzo por concentrarse. Si se descuidaba, se pasaría horas allí, se marcharía con las manos vacías y tendría que hacerlo todo de nuevo. Comenzó a tocar cada lomo con el dedo para asegurarse de haber leído bien el título antes de continuar, pero no dejaba de pensar en otras cosas. ¿Dónde estaba Dañe? ¿Cómo estaba Nancy? ¿Cómo terminaría todo aquello? Fracture había ordenado a sus hombres que rodearan la nave industrial, pero le preocupaba que no fueran suficientes para un edificio tan grande. Únicamente eran 6, y tenían que cubrir la parte delantera, la zona de carga trasera y la salida de emergencia que había en cada uno de los largos costados. Había apostado a De Corso y a 2 más frente a la entrada principal. Piper había entrado por allí, por lo que seguramente saldría también por el mismo sitio. Fracture había dispersado a su grupo de 3 enviando a un hombre a cada salida lateral. Él, por su parte, vigilaba la zona de carga y no dejaba de imaginar que Piper abría lentamente la puerta y se quedaba boquiabierto antes de que Fracture le pegara un tiro. Piper no moriría, pero con un poco de suerte sentiría dolor. De Corso, por supuesto, estaba a punto de exhalar el último suspiro. Fracture se despidió de él mentalmente. Cuando volviera a verlo, con toda seguridad ya sería cadáver. Algo iba a matarlo en cuestión de horas. Piper. ¿El fuego amigo? ¿Un ataque al corazón? La noche no iba a terminar plácidamente. Transcurrió otra hora, y Will sacó un libro a medias para marcar el punto en que se había quedado. Fue al servicio de caballeros para expulsar el techino de su organismo y mojarse la cara con agua fría. Al mismo tiempo, Fracture y De Corso mantenían una conversación agitada por radio. ¿Por qué tardaba tanto Piper? ¿Habían pasado por alto alguna salida? ¿Era posible que hubiese un sistema de túneles que conectaran entre sí las naves del polígono industrial? Fracture decidió enviar al equipo de Corso al vestíbulo como primer paso. Sería un buen punto de control si Piper salía por allí, y estaría más próximo al objetivo si optaban por entrar y abatirlo a tiros. Uno de los hombres de Corso tenía un dispositivo estándar que actuaba sobre los lectores magnéticos de tarjetas de seguridad. Entraron en la recepción y ocuparon posiciones defensivas. Will se acercaba de nuevo al fondo del edificio cuando, en la última estantería de la fila, vio algo que le provocó un estremecimiento, como si hubiera rozado un cable con corriente. Allí estaban. Una fila entera de códigos municipales del distrito de Los Ángeles de la década de 1980. Vamos bien, pensó. Vamos bien.
Giró 180 grados para examinar la primera librería de la fila siguiente, y el corazón empezó a latirle a toda prisa. La estantería estaba repleta de aquellos libros de color ocre. No estaban ordenados, pero al recorrerlos con la mirada vio volúmenes de todas las décadas. El del año 1947 tenía que estar allí, en alguna parte. Comenzó a tocar cada lomo y a decir el año en voz alta. Llegó al estante inferior y allí, agachado, lo tocó y lo sacó rápidamente. 1947. Se sentó en el suelo de la nave con el libro encima de las piernas, lo abrió todo lo que pudo, hasta combar el lomo, y golpeó varias veces el pesado volumen contra el suelo. La pistola que llevaba en la cintura se le clavó en la pierna, pero él continuó, sin importarle la incomodidad. Oyó un repiqueteo agradable cuando el dispositivo de memoria cayó sobre el suelo de cemento. Cerró los ojos y dio gracias en silencio. Cuando se levantó, vio que estaba otra vez enfrente del despacho del encargado de planta y, de forma instintiva, echó un vistazo al monitor de televisión. Se quedó helado. Algo se movía en la pantalla. 2 hombres. No, 3. Con armas en las manos. Vigilantes. Se guardó el dispositivo de almacenamiento en el bolsillo, sacó la Glock y quitó el seguro. Había 17 balas en el cargador y una en la recámara. Eso era todo, no llevaba otras de repuesto. 18 balas no le durarían mucho en un tiroteo. Tenía que haber una solución mejor. Seguramente habrían cubierto todas las salidas. Al menos tenía una pequeña ventaja sobre ellos, podía verlos. ¿Había alguna manera de subir a la azotea? Aunque lo más probable era que la nave estuviera construida sobre unos cimientos de hormigón, más valía que averiguara si había un nivel subterráneo. Corrió por todo el edificio buscando vías de escape y fijándose en todos los rincones. Cada vez que completaba un circuito regresaba al despacho para echar un vistazo a la panda del vestíbulo. No le seducía ninguna de las opciones. Pensó rápidamente y se preparó para la violencia. Era FDR, pero eso no le garantizaba que, la próxima vez que Nancy lo viera, él no fuera un vegetal como Shackleton. El miedo le dejó un regusto a cobre en la boca. De Corso oyó por su auricular que Fracture le pedía un informe de la situación. Le estaba respondiendo en un susurro: todo está tranquilo, no hay rastro de. Cuando se armó la de Dios, se encendieron unas luces deslumbrantes, y una sirena estridente rompió a ulular a un volumen que resultaba casi insoportable sin taparse las orejas con las manos. «La alarma contra incendios», gritó De Corso, lo bastante fuerte para que Fracture lo oyera por encima del estrépito. «Seguro que está conectada a la central», bramó Fracture. «Los bomberos llegarán en cualquier momento. Entrad ahora mismo e id a por él. Los de mi equipo, mantened vuestra posición frente a las salidas». «Recibido», gritó De Corso. «Vamos a entrar». De Corso ordenó a su hombre que abriese la puerta, y los 3 se separaron en cuanto irrumpieron en el almacén. Lo que vieron casi los hizo pararse en seco. La fila entera de robots se movía animadamente, como si bailara una especie de conga. Los brazos robóticos pasaban páginas. Destellos de una lucegadora iluminaban las páginas. Imágenes de texto digitalizado aparecían en las pantallas de ordenador. De Corso vio algo. A través de la caja de escaneado de los robots de en medio vislumbró fugazmente un objeto de acero negro. Un arma. Chilló por encima de los pitidos rítmicos de la alarma contra incendios, y alzó su pistola para abrir fuego. Will estaba en posición de disparar, detrás de un robot. Apretó el gatillo 2 veces, y ambas balas impactaron en el centro del pecho de Corso. El hombre parpadeó una vez y cayó de rodillas antes de darse de bruces contra el suelo. Los otros 2 vigilantes eran muy buenos, seguramente exagentes de operaciones especiales, y durante los siguientes segundos, Will se percató de que mantenían la calma en el fragor del combate. Ninguno de los 2 se distrajo al ver caer al jefe de su equipo. El que estaba a la izquierda de Will se parapetó rápidamente tras un carro de metal y disparó varias ráfagas contra los robots de en medio. Saltaba a la vista que no sabía exactamente dónde estaba Will. Saltaron por el aire trozos de papel y vidrios rotos, pero los brazos robóticos seguían buscando páginas que pasar. Will se concentró en el hombre que tenía a su derecha y que estaba en cuclillas, más expuesto que el otro, buscando un blanco. Apuntó al centro de su masa corporal y efectuó 3 disparos seguidos. El hombre soltó un gruñido y se desplomó, con una mancha de sangre cada vez más grande debajo de la chaqueta. Los fogonazos del arma de Will fueron una señal luminosa inevitable para el tercer hombre, que abrió fuego contra su robot. Will se agachó detrás de la máquina y notó un dolor agudo en la parte interior del muslo izquierdo, como si alguien le hubiera marcado la piel con un hierro candente. La pernera se le empapó de sangre enseguida. Si la bala le había alcanzado la arteria femoral, aquello sería el fin. Pronto lo sabría. Lo vería todo gris, y luego negro. Los robots estaban tan juntos que casi formaban un muro continuo. Will se arrastró hacia la izquierda hasta situarse detrás del que estaba más alejado. Ya no tenía controlada la posición del último vigilante. La pierna le sangraba copiosamente, pero conservaba los 5 sentidos.
Si la bala le hubiese seccionado la arteria, estaría al borde del desmayo. Entonces, el último vigilante cometió el error de obedecer una orden. Por el auricular oía a Fracture gritando como un demente. ¿Cuál es tu situación? Dame un informe de tu puta situación, ahora mismo. Hay 2 bajas. Respondió el hombre a pleno pulmón. Me disparan. Parte delantera del edificio. Will apoyó todo el peso en la pierna sana y se enderezó rápidamente, asomándose por la caja de escaneado del robot como uno de esos topos de plástico a los que hay que asestar un mazazo en los juegos de feria. Apuntó hacia el sitio de donde provenía la voz y atravesó el carro de metal con 6 balas. El último vigilante intentó levantarse pero se vino abajo, sangrando por el abdomen. Will se apresuró a quitarse el cinturón y se lo apretó en torno al muslo con toda la fuerza que fue capaz de soportar. Apenas aguantaba su propio peso. Arrancó a correr como un loco, pasó por encima de los hombres sangrantes, cruzó cojeando el vestíbulo y salió a la noche sin luna. A lo lejos se oían sirenas de bomberos que sonaban cada vez más fuerte. Will no sabía cuántos vigilantes más habría ahí fuera, pero sabía que tendrían que cubrir las otras salidas, al menos durante un rato. Su coche estaba a solo unos metros. Iba a conseguirlo. Capítulo 37. La sangre del muslo de Will se derramaba sobre el asiento del coche. El aturdimiento iba y venía, y de pronto sintió unas náuseas que lo obligaron a detenerse en el arcén de la carretera. Abrió la puerta, se inclinó hacia afuera y vomitó. Tenía que restañarse la herida cuanto antes. Necesitaba tener la mente despejada. De lo contrario, estaría perdido. Fracture se arrodilló junto al cuerpo de De Corso para palparle la carótida y tomarle el pulso que sabía que no tenía. Piper 2, De Corso 0, pensó Fracture. El mismo tipo le había disparado 2 veces, y la segunda había sido mortal. Quedaba claro cuál de los dos era el mejor. La esposa de De Corso se llevaba bien con la suya, recibiría una buena indemnización por la muerte en acto de servicio de su marido, así que la pérdida no sería tan terrible. Tendría que encargarse de Piper en persona. Los otros 2 hombres estaban vivos, pero por poco. Ordenó a su equipo que llamaran a una ambulancia. No podía hacer nada por ellos. Sabía que uno de ellos iba a morir. Conocía las fechas de fallecimiento de todos sus hombres, algo imprescindible desde el punto de vista operativo, en su opinión. No conocía la suya propia. Podría haber infringido las normas para averiguarlo, pero era muy respetuoso con el reglamento. Además, su instinto le decía que era FDR. Las sirenas de los bomberos se oían ya muy cerca. Al salir de la nave, reparó en un rastro de sangre que atravesaba el vestíbulo. Me alegro, pensó, espero que le duela. Antes de que llegaran los bomberos, se alejó en el coche con sus 2 hombres, que seguían enteros. A saber dónde estaba Piper. Will aprovechó un semáforo en rojo para reajustarse el torniquete y arrancó de nuevo. Iba por la avenida Vernon, en dirección este, buscando una tienda abierta. Necesitaba encontrar una farmacia. Necesitaba un par de pantalones nuevos. Necesitaba un ordenador. Necesitaba encontrar a Dañe. Necesitaba deshacerse del coche. Necesitaba hablar con Nancy. Necesitaba más balas. Solo le quedaban 7 en el cargador. Necesitaba hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Llamó de nuevo al móvil de Dañe y una vez más saltó el buzón de voz. Nadie cogía el teléfono en su habitación del motel, y, por insistencia de Will, el recepcionista mandó a alguien a llamar a la puerta y abrirla con una llave maestra. La habitación estaba vacía. Por último, Will llamó a la terminal de aviación general, donde le comunicaron que nadie había tocado el avión de Dañe desde el mediodía. El piloto no había vuelto por allí. Ya está, pensó Will. Los vigilantes lo han encontrado. Estaba solo. Se quedó mirando el teléfono que sostenía en la mano y se maldijo, irritado. Si tenían a Dañe, tenían su teléfono y el número de su móvil de prepago. Y si tenían eso, lo tenían a él. Abrió la ventanilla, tiró el móvil a la calle y se despidió de su medio de contacto con el resto del mundo. Fracture permanecía en comunicación constante con el centro de operaciones de Área 51. Circulaba hacia el este por Vernon, guiándose por la ubicación del móvil de Piper. «Hemos perdido la señal», gritó el técnico a través del auricular de Fracture. «¿Cómo que la habéis perdido? Ya no se recibe nada. Debe de haber apagado el móvil, o le ha quitado la batería». Fracture aporreó el salpicadero, frustrado. «Lo teníamos a 1 kilómetro. ¿Qué hago ahora?», le preguntó el conductor. «Sigue conduciendo. Deja que piense». Will estaba en Crenshaw, conduciendo hacia el norte, atravesando la oscura extensión urbana sin rumbo fijo. El dolor lo estaba volviendo loco, y el mareo empezaba a resultar peligroso. Divisó a lo lejos el letrero del centro comercial Baldwin Hills Crenshaw Plaza y siguió adelante hasta llegar allí. Al ver que había un Walmart, entró en el aparcamiento cubierto y estacionó el coche en la plaza más cercana a la entrada que encontró. Bajó, luchando contra el dolor,
y agarró el primer carrito con que se topó, tanto para apoyarse en él al andar como para ocultar en la medida de lo posible la pernera ensangrentada. Haciendo una mueca, entró en los grandes almacenes bamboleándose, pasó junto a un hombre mayor con delantal, el encargado de dar la bienvenida a los clientes, que se fijó de inmediato en las manchas rojas de su pantalón pero miró hacia otro lado, algo que la gente de ese barrio estaba acostumbrada a hacer. Will empujó su carrito directamente hacia la sección de parafarmacia, donde cogió gasa estéril, vendas, pinzas y antiséptico, además de un bote de perecétemel, como si eso fuera a aliviarle el dolor. Necesitaba narcóticos, pero eso quedaba descartado. A continuación, se dirigió a la sección de ropa para caballero y eligió unos pantalones oscuros talla 44, así como un paquete de calzoncillos y unos calcetines. En la zona de probadores, se dirigió al compartimiento del fondo y se quitó los pantalones, adheridos a las piernas por la sangre. De pie frente al espejo, temblando, examinó la herida. Tenía un agujero morado de poco más de 5 milímetros en la parte interior del muslo, a unos 10 centímetros del pliegue de la ingle, del que emanaba de forma incesante una sangre viscosa color rojo oscuro. Había presenciado suficientes autopsias para saber que había tenido suerte. El músculo abductor estaba a una distancia considerable de la arteria femoral. Pero hasta ahí llegaba su suerte. No había orificio de salida. Seguramente el robot había frenado la bala lo suficiente para que perdiera parte de su energía. La tenía alojada en el muslo. En menos de un día, se le infectaría la pierna. Si no lo operaban ni le administraban antibióticos, desarrollaría una sepsis. Sacó del envoltorio los 3 calzoncillos, enrolló uno de ellos hasta que quedó bien apretado y se lo puso en la boca a manera de mordaza. Mojó la herida con una solución de iodo marrón oscuro y acometió la tarea más dolorosa. Con las pinzas, introdujo una tira de gasa por el agujero de bala. Mordió la prenda con fuerza, y le saltaron las lágrimas de dolor. No tenía elección. Debía rellenar la herida para detener la salida de sangre. Si no se coagulaba, se desangraría. Se sometió a la tortura de meter las pinzas repetidamente y empujar la gasa a través de la piel y los tejidos subcutáneos hasta el interior del músculo carnoso. Cuando ya no soportaba más, empapó la gasa en iodo y se aplicó encima una venda muy tirante. Acto seguido escupió la tela y se dejó caer al suelo, respirando agitadamente. Al cabo de un minuto, estaba listo para ponerse ropa nueva. Antes de salir de la zona de probadores, tiró sus prendas sanguinolentas a una papelera. El dolor lo cegaba, pero tuvo que aguantarse para pedir ayuda a un dependiente de la sección de electrónica. ¿Cuál es el portátil más barato que tenéis con puerto USB y tarjeta Wi-Fi? Todos tienen puerto USB y tarjeta Wi-Fi, respondió el chico. Entonces, ¿cuál es el portátil más barato? Tenemos un Acer de $498. Me lo llevo. Y dame también una bolsa con correa para el hombro. ¿Tendrá algo de carga la batería? Supongo que sí. ¿Por qué? Porque quiero usarlo en cuanto salga de aquí. Había una parada de taxis cerca del Walmart. Will, que había metido todo lo que había comprado en la bolsa, se sentó rígidamente en el asiento de atrás de un taxi. Se palpó los pantalones nuevos y comprobó aliviado que seguían secos. ¿A dónde vamos?, preguntó el taxista. A la estación de autobuses. Pero primero pararemos en una licorería. Fracture estaba hartándose de dar vueltas en el coche buscando una aguja en un pajar. Indicó a su hombre que aparcara junto a una cafetería. Facilitaron a la policía de Los Ángeles información sobre Piper, incluido el número de matrícula de su coche de alquiler. Lo denunciaron como sospechoso de asesinar a unos agentes federales. Iba armado y era peligroso, posiblemente estaba herido. La policía se lo tomaría en serio. Los hospitales estaban alertados. A Fracture no le quedaba más remedio que intentar adelantarse a sus movimientos. ¿Qué haría con la base de datos, suponiendo que la tuviera? ¿A dónde iría? No podría volar de regreso a Nueva York sin que lo detuviesen. Entonces se le ocurrió, Spence. El día siguiente era la fecha de fallecimiento de Spence. Vivía en Las Vegas. Era lógico suponer que Will se reuniría allí con Spence para entregarle la base de datos. Seguramente esa iba a ser la siguiente escala de Bentley. No hacía falta que rastrease a Piper. Solo tenía que viajar a Las Vegas y esperar a que llegara. Alguien del Centro de Operaciones Especiales le habló al oído. Papo ha utilizado su tarjeta Visa hace 20 minutos en un Walmart de Crenshaw. ¿Qué ha comprado?, preguntó Fracture. Un ordenador, una bolsa, algo de ropa y un montón de gasas y vendas. De acuerdo. Nos dirigimos de vuelta a Nevada. Ya sé a dónde va. Will compró un billete solo de ida a Las Vegas en la estación de Greyhound y pagó en efectivo. Todavía faltaban unas horas para que saliera el autobús, pero no quería quedarse esperando en la estación. No se sentía cómodo. Al otro lado de la calle había una tienda de donuts. Se fue cojeando hasta una mesa con un café y un vaso de papel vacío.
Lo llenó de Johnny Walker por debajo de la mesa, se llevó 6 pastillas de paracetamol a la boca y se las tomó con varios tragos que le abrazaron la garganta. El alcohol le ayudó a paliar el dolor, o al menos lo distrajo lo suficiente de él para sacar el ordenador nuevo de la caja y encenderlo. No detectó redes inalámbricas. ¿Tenéis wifi? Le preguntó a la chica mexicana de aspecto simplón que estaba detrás del mostrador, pero fue como si le pidiese que le explicara la mecánica cuántica. Ella se quedó mirándolo y se encogió de hombros. Will enchufó el dispositivo de memoria y guardó la base de datos de Shackleton en el disco duro. Un minuto después, apareció un mensaje pidiéndole la contraseña, y él la recordó de inmediato: Pitágoras. Suponía que tenía un significado especial para Shackleton, pero nunca había llegado a saber cuál. El motor de búsqueda de la base de datos estaba listo para ser utilizado. El hecho de poder introducir un nombre, algún dato identificativo, y saber al momento en qué fecha moriría esa persona lo hacía sentirse un poco como Dios. Comenzó por Joe y Mary Lopinski, como muestra de respeto. Allí estaban. 20 de octubre. Luego consultó la fecha de Henry Spence, por si acaso. Confirmado, 23 de octubre. El día siguiente, tecleó un par de nombres más y contempló la pantalla. Tenía una vaga idea de lo que iba a ocurrir ese día. Aunque en New Hampshire pasaba de la medianoche, tenía que hablar con Nancy, aunque eso significara despertarla y dejarla preocupada. No tenía alternativa. Hasta donde sabía, podía ser su última conversación. Había teléfonos públicos junto a los aseos. Pidió cambio de un billete a la chica, que le dio un montón de monedas, y marcó el número del teléfono fijo de Seckendorf en Olten. Los vigilantes debían de tener un registro de todos los móviles a los que había llamado, y sin duda los habían intervenido. Ese número no lo tenían. Todavía. Cuando sonó el teléfono, advirtió que los pantalones nuevos se le estaban manchando de sangre fresca. Nancy respondió, con una voz sorprendentemente despierta. Soy yo, dijo él. Will. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? En Los Ángeles. ¿Y? Preguntó ella, claramente preocupada. Tengo la memoria USB, pero han surgido problemas. ¿Qué ha pasado? Tienen a Dañe. Ha habido un poco de jaleo. Will, ¿te encuentras bien? Me han pegado un tiro. En el muslo izquierdo. Por poco me dan en los cataplines. Joder, Will. Tienes que ir al hospital. No puedo. Voy a coger un autobús. Tengo que reunirme con Spence. Se dio cuenta de que Nancy estaba intentando pensar. Oyó que el bebé se movía. Deja que llame a la oficina de Los Ángeles, dijo ella. El FBI puede protegerte. Por Dios, no. Seguro que Fracture se enteraría. Debe de estar interceptando todas las comunicaciones de la oficina local. Tengo que apañármela solo. Lo conseguiré. Te noto raro. Tengo algo que confesarte. ¿Qué? Me he comprado una botella de whisky. Nancy, ¿sí? ¿Estás enfadada conmigo? Siempre estoy enfadada contigo. Me refiero a si estás enfadada de verdad. Will, te quiero. No te he dado más que problemas. No digas eso. Quiero poder cuidar de ti y de Philly en 2027. Lo harás, cariño. Sé que lo harás. Capítulo 38. Si el alternador del autobús Greyhound que cubría la ruta de Los Ángeles a Las Vegas no hubiera fallado, el día siguiente tal vez habría terminado de otra manera. Así era la naturaleza de la predestinación y el destino. Una variable influía en otra, que a su vez influía en otra, y así sucesivamente, en una cadena infinita y compleja. En vez de salir de Los Ángeles a las 10:30 de la noche anterior, el autobús dejó la terminal 4 horas más tarde. Durante buena parte del trayecto nocturno de 6 horas por el desierto, Will iba dando tragos a la botella para mitigar el dolor, y cuando estaba lo bastante atontado dormitaba un poco. Tenía casi toda la parte de atrás del vehículo para él solo. La mayoría de los pasajeros habían preferido coger el autobús siguiente. Solo unos pocos testarudos se habían quedado para esperar a que reparasen la avería, y las personas que tomaban un autobús a Las Vegas a las tantas de la noche tendían a dejarse en paz unas a otras. Periódicamente, iba al lavabo a introducir más gasa en la herida y empaparla de yodo. Pero no paraba de sangrar, y cada vez estaba más débil. Despertó bajo el resplandor colorido de la mañana, con un intenso dolor, con jaqueca y con la boca seca. Estaba tiritando, así que se tapó hasta el cuello con la chaqueta para entrar en calor. Por la ventanilla veía un terreno llano, marrón y cubierto de maleza. Deseaba que el aire acondicionado se estropeara y la temperatura se equilibrase con el calor del desierto. Probablemente empezaba a acusar los efectos de la infección. La última hora del viaje fue un suplicio. Lo atormentaban las náuseas, el dolor y unos escalofríos espasmódicos que hacían que le castañetearan los dientes. Luchaba contra ello poniendo rígidas las articulaciones, lleno de rabia. Tendría que echar mano de toda su fuerza de voluntad para terminar el trabajo. Si se rendía a su debilidad creciente, Fracture ganaría la partida. Se negaba a permitir que eso pasara. Se concentró en Nancy y en su hijo.
La imagen de Philly tomando el pecho mientras ella miraba por la ventana de su piso con aire soñador se instaló en su mente. Sin darse cuenta, se echó a reír cuando esa imagen se dio el paso a otra de la enorme caravana de Spence. «Quiero esa caravana», dijo en voz alta, y soltó una carcajada. Al otro lado de las ventanillas tintadas de verde, Las Vegas apareció a lo lejos, elevándose sobre la llanura como la ciudad esmeralda. Apoyándose en los brazos, se puso de pie para cambiarse el vendaje una vez más. El tipo al que le tocara limpiar la papelera del baño pensaría que se había producido una situación peliaguda en el autobús. Finalmente, el vehículo entró en la terminal Graham, cerca del casino Golden Nugget, a pocos metros del strip. Will fue el último en apearse, batallando por llegar al final del pasillo y bajar la escalera, ante la mirada recelosa del conductor. «¿Se encuentra bien, amigo?» «De perlas», murmuró Will. «Me siento con suerte». Echó a andar, cojeando, directo hacia un taxi. El calor del sol lo hizo sentirse más cómodo. Se acomodó despacio en el asiento trasero del coche. «Lléveme a Henderson». «A la calle St. Croix, un barrio de postín», comentó el conductor, mirándolo con desconfianza. «Supongo que sí. Si me lleva deprisa le daré $50 más». «¿Seguro que no preferiría ir al hospital?» «No me encuentro tan mal como parece». «Apague el aire acondicionado, si no le importa». La última vez que había estado en Las Vegas había tomado la firme decisión de no volver nunca. Había sido hacía más de un año, cuando había volado hasta allí para entrevistarse con el director general de la aseguradora Desert Life como parte de la investigación del caso Juicio Final. Fue como acertar el caballo ganador pero equivocarse de carrera. Nelson Eider, presidente de la compañía, estaba implicado en el caso, pero de un modo que Will jamás habría imaginado, y su llamada de cortesía a su viejo compañero de residencia, Mark Shackleton, también había resultado ser una experiencia muy distinta de lo que parecía. El viaje le había dejado un mal sabor de boca respecto a Las Vegas, aunque nunca había sido precisamente un enamorado de esa ciudad. Pasara lo que pasase en esta ocasión, se juró a sí mismo que sería la última. Era hora punta, así que había mucho tráfico en las vías de acceso a Las Vegas desde el sur, pero como el taxi iba en la dirección contraria, llegó a Henderson con bastante rapidez. Las montañas color chocolate de la sierra de MC Cuyaugo ocupaban una extensión cada vez mayor del parabrisas conforme se acercaban a McDonald Highlands, la comunidad exclusiva donde vivía Spence. Mientras se esforzaba por no perder la conciencia, apretando los puños, desafiante, el conductor lo miraba con disimulo por el retrovisor. Era una comunidad protegida por una cerca en el terreno que ocupaba el Country Club Dragon Ridge, una urbanización de casas de superlujo enclavada en las colinas, con vistas al campo de golf. Al llegar a la caseta de vigilancia, Will bajó la ventanilla y le dijo al guardia que Bob Piper quería ver a Henry Spence. Oyó la voz de Spence a través del teléfono del guardia, y a continuación este le hizo señas al taxi de que pasara. Cuando se detuvieron junto a la acera, Will contempló la casa más grande que había visto jamás, una construcción enorme de estilo mediterráneo color arenisca. La puerta principal estaba abierta, y al otro lado Will vio a Spence, sentado en su silla de ruedas eléctrica. Kenyon salió dando saltos, agitando la mano y saludándolo, pero se detuvo de golpe al ver que Will bajaba con dificultad del taxi. Corrió hacia él y lo rodeó con el brazo para ayudarlo a subir por el sendero que llevaba a la casa. «Cielo santo. ¿Qué te ha pasado?», jadeó Kenyon. Will apretó los dientes. «Los vigilantes. Creo que tienen a Dañe. Estábamos muertos de preocupación», dijo Kenyon. «No sabíamos nada de ti. Ven, vamos adentro». Spence hizo retroceder su silla para dejar entrar a los hombres. «Alf, que se recueste en el sofá del salón». «Madre mía, está sangrando». «Will, ¿te han seguido?». «No lo creo», respondió con voz áspera. La casa, 800 metros cuadrados de opulencia, era un Taj Mahal al estilo Las Vegas construido para la esposa de Spence, que tenía una intensa vida social. Kenyon arrastró a Will por el interior en forma de herradura hasta una estancia con una chimenea, un escritorio con un ordenador y un gran mueble modular marrón orientado hacia la piscina del patio trasero. Will se desplomó en el sofá, y Kenyon le levantó con cuidado las piernas para que estuviese en posición horizontal. Pálido y sudoroso, Will respiraba ruidosamente. Tenía la pernera empapada en sangre pegajosa, y se respiraba en el aire un olor empalagoso y penetrante. «¿Necesitas un médico?», murmuró Kenyon. «No. Aún no. Henry, ¿tienes unas tijeras a mano?». Spence se deslizó hacia ellos, entre el siseo de sus tubos de oxígeno, en el cajón del escritorio. Kenyon encontró las tijeras y recortó un cuadrado grande de los pantalones de Will, dejando al descubierto el vendaje ensangrentado. Hizo una hendidura, retiró la gasa y echó un vistazo a la herida. Durante su periodo de servicio en la selva nicaragüense había aprendido técnicas elementales de primeros auxilios. «¿Te has curado la herida tú mismo?». Will asintió. «¿Sin calmantes?». «Me temo que sí». Tenía el muslo hinchado y enrojecido. La gasa despedía un hedor afrutado y fétido. «Se te ha infectado». «Tengo una farmacia entera en mi botiquín», dijo Spence. «¿Qué necesitas?».
Tráeme analgésicos, codeína, Vicodina o lo que tengas, y todos los antibióticos que encuentres. ¿Hay algún maletín de primeros auxilios por ahí? En el maletero del Mercedes. Los alemanes piensan en todo. Will intentó incorporarse. La tengo, dijo. Está en mi bolsa. Spence cerró los ojos. Gracias a Dios. Lo primero es encargarnos de ti, insistió Kenyon. Puso manos a la obra con presteza. Atiborró a Will de oxicodona y ciprofloxacina. Luego, pidiéndole disculpas, sacó la gasa vieja de la herida y la rellenó dolorosamente con gasa limpia. Will gemía y apretaba las mandíbulas, y cuando todo terminó, pidió un whisky. A Kenyon no le pareció muy aconsejable, pero Will lo convenció de que le sirviera una copa generosa de todos modos. Mañana lo dejo, dijo cuando devolvió el vaso vacío. Kenyon se sentó a su lado, y Spence se acercó en su silla. Fue entonces cuando Will advirtió que Spence iba acicalado, hecho un pincel. Llevaba el pelo y la barba pulcramente peinados. Se había puesto una camisa buena y una corbata. ¿Por qué vas tan elegante?, preguntó Will. Spence sonrió. Ya no me quedan cumpleaños por celebrar, así que hemos pensado celebrar el día de mi muerte. Alf se ha portado como un campeón. Me ha preparado tortitas. Ha hecho planes para todo el día, aunque no hay garantía de que yo vaya a participar en todas las actividades. Pizza y cerveza para el almuerzo. Por la tarde vamos a ver Ciudadano Kane en la sala audiovisual. Bistecs a la parrilla para la cena. Luego desconectaré el oxígeno y me fumaré un puro en el patio. Seguramente es eso lo que lo matará, comentó Kenyon con tristeza. Siento interrumpir vuestros planes, dijo Will. Pásame mi bolsa. Sacó su ordenador portátil y, mientras se iniciaba el sistema, les contó cómo había recuperado el dispositivo de memoria y el encuentro letal que había tenido con los vigilantes. No había visto a Fracture, pero había olido su presencia. Despachemos nuestro asunto antes de ponernos a ver pelis, ¿vale? Los apremió. No podría estar más de acuerdo, dijo Spence. Además, ya lo sé todo acerca de Rosebud. Will abrió la base de datos de Shackleton y la activó con la contraseña. Anunció que estaba lista para consultarla. Spence respiró hondo y se humedeció los labios resecos con la lengua. Quería saber, pero el proceso sería una tortura para él. Pronunció el primer nombre. William Avery Spence. Baltimore, Maryland. Es mi hijo mayor. Will empezó a teclear. SFDR, informó. Spence exhaló y tosió varias veces. Thomas Douglas Spence, Nueva York. FDR. Susan Spence Pearson, Wilmington, Delaware, mi hija. FDR. Bien, dijo con tranquilidad. Pasemos a los nietos. Tengo un montón. Todos FDR. A continuación Spence nombró a una serie de nueras y yernos, a su hermano menor y a algunos primos hermanos. Uno de sus primos tenía una fecha de fallecimiento para la que faltaban 7 años. Spence asintió al oírlo. Ahora que casi había terminado, se mostraba relajado y satisfecho. La tensión se había disipado. Alf, dijo finalmente, quiero conocer tu futuro también. Pero yo no, protestó Kenyon. Entonces déjanos solos un momento. No tienes por qué oírlo, pero sí tienes que concederle un deseo a un moribundo. Por Dios santo, Henry, no hago otra cosa desde hace 2 semanas. Pronto te verás libre de esa carga. Y ahora, largo de aquí. Los dos hombres intercambiaron una sonrisa fraternal. Un par de minutos después, Kenyon regresó con unas tazas de café en una bandeja. Los miró a los dos y chasqueó la lengua. No voy a preguntároslo, y no vais a decírmelo. No quiero que echéis a perder mi bonita y ordenada relación con Dios. Quiero que el Señor me sorprenda. Es lo más natural. Tú mismo, Alf, dijo Spence. Yo me tomaré uno de esos cafés. He terminado. Will me ha hecho un regalo estupendo. Ahora puedo morir en paz. Los narcóticos empezaban a hacer efecto, y a Will le entró un sueño incontenible. Tengo que conectarme a Internet. Dispongo de una red inalámbrica, dijo Spence. Se llama HenryNet. Will hizo clic en ella. Me pide una contraseña. ¿Adivinas cuál es?, preguntó Spence con un centelleo en los ojos. No, ni idea. No estaba para jueguecitos. Estoy seguro de que sí. Unos cristales saltaron hechos añicos. Una masa de aire caliente que bajaba de las colinas sopló con fuerza a través de las puertas correderas rotas. Había 2 hombres más en la sala. Por el pasillo llegó un tercero. Will se quedó mirando un par de pistolas automáticas Heckler y Koch empuñadas por unos jóvenes de aspecto vigoroso que respiraban agitadamente. Fracture llevaba un arma más ligera, una Glock como la suya. A Will le faltaron fuerzas y agilidad para desenfundar la pistola que llevaba en la cintura. Uno de los vigilantes se la quitó y la lanzó a la piscina a través del cristal roto. Coge el ordenador, ordenó Fracture a su hombre, que se lo arrebató a Will de entre sus débiles manos. ¿Dónde está la memoria USB? Will se llevó la mano al bolsillo del pantalón y tiró el adminículo al suelo. No habría servido de nada resistirse. Había perdido la partida. Podrías haber llamado al timbre, Fracture,
dijo Spence. Sí, la próxima vez. No tienes muy buen aspecto, Henry. Enfisema. No me sorprende. Eras un fumador empedernido. Aunque iba contra las normas, fumabas en el laboratorio, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sigues saltándote las normas. Solo soy un jubilado que dirige un pequeño club social. A lo mejor un día quieres hacerte socio. No cobramos cuotas. Fracture se sentó con aire cansino en una silla, enfrente de ellos. Tenéis que entregarme el libro de 1527 y todo el material que hayáis encontrado en Cantwell Hall. Hasta el último objeto. ¿Por qué no nos dejas en paz? Se quejó Kenyon. No somos más que un par de viejos, y él está herido. Necesita cuidados médicos. No me sorprende que estés metido en esto, Kenyon. Tú y Henry erais como uña y carne. Señaló a Will con la pistola. Mató a 2 de mis hombres, dijo impasible. ¿Crees que voy a llevarlo a un médico? ¿Por quién me tomas? ¿Crees que voy a poner la otra mejilla? Mejores hombres que tú lo han hecho. Fracture se rió. Corta el rollo, Alf. Tú siempre fuiste un mierda. Al menos Henry tenía pelotas. Devolvió su atención a Spence y a Will. Dadme el libro y contadme qué descubristeis en Inglaterra. Lo conseguiré de un modo u otro. No le des nada, Henry, dijo Kenyon, indignado. Fracture arqueó una ceja, y uno de sus hombres golpeó en la cara con el dorso de la mano a Kenyon, que cayó al suelo de rodillas. Déjalo en paz, gritó Will. ¿Y si no, qué vas a hacerme? Espetó Fracture. ¿Lanzarme un chorrito de sangre? Vete al carajo. Fracture hizo caso omiso de él y se dirigió a Spence. ¿Sabes cuánto ha costado mantener la biblioteca en secreto durante todos estos años, Henry? ¿Creías que no íbamos a hacer cuanto estuviese en nuestra mano para averiguarlo todo sobre el libro que faltaba? Esto es más importante que todos nosotros. No somos más que unos peones insignificantes. ¿Es que no te habías dado cuenta de eso? No vas a sacarme nada, aseguró Spence, desafiante. Fracture sacudió la cabeza y encañonó con su pistola a Kenyon, que seguía en el suelo, arrodillado por el dolor y la impresión, o tal vez porque rezaba. Le disparó a la rodilla. Gotitas de sangre saltaron por el aire, y el hombre profirió un alarido. Will intentó levantarse, pero el vigilante que tenía más cerca le puso una mano en el pecho y lo empujó hacia abajo. Como comenzó a agitar los brazos con furia. El hombre lo redujo asestándole un puñetazo violento y cruel justo en la herida de bala. Will soltó un aullido de dolor. Alf. Chilló Spence. Hacedle un torniquete, le dijo Fracture al otro hombre. No dejéis que se dé sangre. El joven miró a su alrededor y se acercó a toda prisa a Spence para quitarle la corbata. Volvió rápidamente hacia Kenyon y se la ató con fuerza a la pierna, justo por encima de la rodilla. Y ahora, escúchame bien, Henry, dijo Fracture. Si no me das lo que necesito, le quitaré el torniquete y la palmará en un minuto. Tú decides. Spence, pálido de rabia, luchaba por recuperar el aliento. Hijo de puta. Gritó. Acto seguido, aceleró a fondo su silla, que se abalanzó directamente hacia Fracture. El pequeño vehículo rojo de 3 ruedas, con su embestida a 10 kilómetros por hora, no era precisamente una locomotora. Seguramente Fracture le habría bastado con levantar las piernas para evitar el contacto, pero se sentía cansado y no estaba preparado para reaccionar de forma tan sutil. En cambio, le pegó 2 tiros en la cara a Spence, uno en la boca y el otro en el ojo izquierdo. La silla chocó con todo el impulso que llevaba contra la espinilla de Fracture, y el cuerpo de Spence se desplomó pesadamente sobre la alfombra. Fracture, lleno de dolor y soltando maldiciones, se levantó con brusquedad y, presa de la furia, disparó 2 veces más contra el cuerpo sin vida de Spence. Kenyon rompió a llorar, y Will se mordió el labio con rabia. Miró alrededor buscando algo que pudiera usar como arma. Fracture estaba de pie ante Will, apuntándole a la cabeza con la pistola. Alf, dime dónde guarda el material, o le pego un tiro a Piper también. No me toca morir hoy, masculló Will, enfurecido. Eso no te lo discuto, gruñó Fracture. Pero te haré algo que me dará casi tanto placer. Bajó el arma para apuntarle a la entrepierna. No le digas nada, le gritó a Kenyon. No seas idiota, replicó Fracture. Will vio algo. Fracture se puso nervioso al ver su repentina sonrisa. No me toca morir hoy, repitió Will. Eso ya lo has dicho, pero a ti sí. En el momento en que Fracture abría la boca en una mueca desdeñosa, su cabeza reventó en una explosión de espuma roja y gris. Para cuando su cuerpo dio en tierra, Nancy había abierto fuego por segunda vez y estuvo a punto de alcanzar al vigilante más cercano a Kenyon. Estaba disparando a través de las cristaleras rotas, flanqueada por John Mueller y Sue Sánchez, mientras los tres pugnaban por asimilar el caos que reinaba en la sala. Will se dejó caer del sofá y se abrazó con fuerza a los tobillos del vigilante que tenía más cerca. El hombre, mientras luchaba por soltarse, disparó con su arma automática una ráfaga que cruzó el abdomen a Mueller como la cola de un cometa. Mueller, tambaleándose, logró hacer media docena de disparos antes de caer en la piscina.
El vigilante se desplomó hacia atrás sobre Will, jadeando, con una herida en el pulmón por la que salía el aire. El otro vigilante giró sobre sus talones para ayudar a su compañero y, al ver que había caído, encañonó a Will con su automática, listo para apretar el gatillo. Zoe y Nancy dispararon a la vez. El vigilante se vino abajo con gran estrépito sobre la mesa de centro, convertido en un peso muerto. Nancy corrió hacia Will mientras Sánchez se aseguraba de que el peligro había pasado, apartando las armas con el pie y empujando los cuerpos con el zapato para comprobar que estuvieran muertos. Will, ¿estás bien?, exclamó Nancy. Joder, Nancy. ¿Has venido? Sánchez la llamó. Necesitaba su ayuda para sacar a Mueller del agua ensangrentada. Con un gran esfuerzo, las dos mujeres lograron izarlo hasta la orilla, pero ya era demasiado tarde. Sánchez sacó su móvil y marcó el número de urgencias. Explicó a gritos que era del FBI y pidió, desgañitándose, que enviaran todas las ambulancias que tuvieran. Will se arrastró hasta los auriculares con micrófono que estaban en el suelo, junto al vigilante más cercano, atraído por la vocecilla que se oía a duras penas. Se puso los auriculares. Alguien vociferaba y exigía que le informaran sobre cómo iba la operación. ¿Quién es?, preguntó Will, hablando por el micrófono. ¿Quién está utilizando esta frecuencia?, inquirió la voz. Fracture está muerto. A los otros tampoco los veo muy lozanos. ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué tiempo hace en Área 51? Preguntó Will. Hubo un silencio. Bueno, veo que he logrado captar su atención. Al habla Will Piper. Dígale al secretario de Marina, al secretario de Defensa y al puto presidente que esto ha terminado. Y dígaselo ahora mismo. Se arrancó los auriculares y los pisoteó con la pierna sana. Nancy regresó a su lado a toda prisa. Se abrazaron unos instantes, pero no era el momento ni el lugar para un abrazo largo. No puedo creer que estés aquí, dijo él. Llamé a Zoe. Le dije que estabas en un lío y que no podíamos confiar en nadie más. Sánchez temblaba por la adrenalina. Intentaba consolar a Alf Canyon para evitar que cayera en estado de choque. Will se puso de rodillas y le dio un apretón en la mano a Canyon. No vas a morir, Alf. Hasta dentro de mucho tiempo. Canyon asintió con un gesto de dolor. Will se volvió hacia Sánchez. Gracias. No necesitaba decir nada más. A ella le temblaba la mandíbula. Nadie intenta matar a mi gente. Nos protegemos mutuamente. Conseguí que nos trajera un avión desde Teterboro. Recogimos a Nancy en New Hampshire y volamos durante toda la noche. Acabamos de llegar. Will, Mueller está muerto. Lo siento, dijo Will. Lo sentía de verdad. Entonces cayó en la cuenta de que si su autobús no se hubiera retrasado, él habría llegado a la casa demasiado temprano para que lo salvaran. Estaba escrito, pensó. Nancy estaba de pie junto al cadáver de Fracture. ¿Es este el tipo que mató a mis padres? Sí, me alegro. ¿Dónde está Philly?, preguntó Will. Con Laura y Greg, en la casa del lago. Tengo que llamarlos. Con la ayuda de Nancy, Will se tumbó de nuevo en el sofá. Aquí se va a armar la gorda. Enviarán otra oleada de vigilantes. Tenemos que darnos prisa. ¿Qué quieres que haga?, preguntó ella. Will apretó otra vez la mano a Kenyon. Alf, ¿dónde guardaba Henry los papeles de Cantwell? En el cajón de abajo del escritorio, respondió con voz débil. Allí. Nancy corrió hasta el escritorio. Los pergaminos estaban en una carpeta sencilla y sin adornos, encima del libro de 1527. Eran las cartas de Félix, Calvino, Nostradamus y esa hoja en la que no había nada más que el garabato que decía. 9 de febrero de 2027. Fainis dieron. ¿Tiene escáner esa impresora?, le preguntó Will, señalando la impresora que estaba junto al ordenador de sobremesa. Lo tenía. Era un aparato rápido y caro, y las hojas salían volando del alimentador. Will le pidió a Nancy que escaneara la carta de Bectis y las otras y que las guardara en el dispositivo almacenador que recuperaron del bolsillo de Fracture. Will abrió su ordenador portátil, enchufó la memoria USB e hizo clic en HenryNet. Se oía el eco de unas sirenas entre las colinas. Hacía falta la contraseña. Alf, ¿cuál es la clave de la red inalámbrica de Henry? Sánchez le dio una sacudida al hombre. Se ha dismayado. Will se frotó los ojos y meditó por unos instantes. Entonces introdujo el número 2027. Había conseguido entrar. Mientras el ulular de la sirena sonaba cada vez más cerca, Will escribió rápidamente un mensaje de correo electrónico, adjuntó unos archivos y pulsó el botón de enviar. Greg, viejo amigo, te va a cambiar la vida para siempre, pensó. Como a todos nosotros. Nancy lo ayudó a levantarse y lo besó, aunque para ello tuvo que ponerse de puntillas. Ve a recoger el libro y los papeles, le indicó él. Quiero ir al hospital y volver a casa contigo. En ese orden. Capítulo 39. Lo único que iba despacio en la vida de Will era el lento goteo de los antibióticos hacia sus venas. Esa tarde de lunes, acostado en su cama del Hospital Presbiteriano de Nueva York, disfrutaba de un raro momento de soledad.
Desde el instante en que las ambulancias y la policía llegaron a la casa de Spence en Henderson, se había visto rodeado de médicos, enfermeras, polis, agentes del FBI y un equipo de profesionales sanitarios de la ambulancia aérea que le estuvieron acribillando a preguntas durante todo el vuelo de Las Vegas a Nueva York. Su habitación del hospital tenía una vista espectacular del East River. Si hubiera sido un apartamento, habría sido exorbitantemente caro. Sin embargo, por primera vez en su vida, Will echaba de menos su caja de zapatos de una sola habitación, porque era allí donde estaban su esposa y su hijo. Aquel periodo de calma relativa no duraría mucho. Una enfermera menuda y severa le había dado un baño con esponja con la profesionalidad de un túnel de lavado. Mientras jugueteaba desganado con la comida de su bandeja, Will había visto unos minutos de noticias de deportes en la ESPN para recuperar cierta sensación de normalidad. Nancy no tardaría en llegar con una camisa y un jersey para cuando lo grabaran las cámaras de televisión. Frente a su puerta, un cordón de agentes del FBI protegía su habitación y controlaba el acceso a la planta. Agentes del Departamento de Defensa y la CIA iban a por él, y el fiscal general estaba enzarzado en un conflicto interno con sus homólogos del Pentágono y Seguridad Nacional. Por el momento, el FBI no daba el brazo a torcer. El mundo no estaba preparado para la noticia que inundó las calles, los buzones, los umbrales de las casas e Internet una mañana de domingo, justo antes de Halloween. En el Washington Post aparecieron unos grandes titulares que a primera vista hicieron pensar a la gente que el venerable periódico estaba lanzando un bulo. El gobierno de Estados Unidos tiene una gran biblioteca de libros medievales que predicen nacimientos y muertes futuras hasta el año 2027. Harry Truman construyó unas instalaciones secretas en el Área 51, Nevada, para analizar los datos, el origen de la biblioteca, un monasterio inglés, presuntas conexiones con el caso del asesino del juicio final. Por Greg Davis, redacción. En primicia para el Washington Post, el artículo de 5.000 palabras no era un bulo. Nombraba numerosas fuentes e incluía diversas declaraciones de Bob Piper, exagente especial del FBI que había llevado el caso juicio final, en las que describía las circunstancias de un tal Mark Shackleton, científico informático, investigador de Área 51 y artífice de una falsa serie de asesinatos en Nueva York, así como la violenta operación de encubrimiento orquestada por el gobierno para proteger las instalaciones secretas ocultas en el desierto desde hacía 6 décadas. El Post tenía en su poder una copia de la base de datos correspondiente a la población de Estados Unidos hasta el año 2027, y había cotejado las predicciones sobre cientos de individuos de todo el país con registros contemporáneos de nacimientos y defunciones. Los datos coincidían. También poseían unas cartas de los siglos XIV y XVI que explicaban el origen de los libros y los situaba en un contexto histórico. El artículo mencionaba una orden misteriosa de monjes sabios de la isla de Wight, pero hacía hincapié en la falta de pruebas fehacientes de su existencia. En artículos futuros, el Post profundizaría en la influencia que había tenido la biblioteca en personajes históricos como Juan Calvino y Nostradamus. Por último, estaba la cuestión de 2027. En una carta del siglo XIV había una anotación sobre algún tipo de acontecimiento apocalíptico, pero lo único que se sabía a ciencia cierta era que los libros no tenían entradas correspondientes a fechas posteriores al 9 de febrero de 2027. Piper había sido el blanco de un ataque violento que se había cobrado la vida de sus suegros y había resultado herido en un enfrentamiento con agentes encubiertos del gobierno. Se desconocía su paradero, pero, según ciertas fuentes, su estado de salud era estable. El domingo por la mañana, la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado se negaron oficialmente a hacer comentarios sobre el asunto, pero altos cargos cercanos a la administración, concretamente el jefe del Estado Mayor de la Casa Blanca y el vicepresidente, declararon al periódico, tras pedir que no se los nombrara, que no tenían ni idea de que les estaba hablando el periodista del Post. Más tarde quedó claro que decían la verdad. No estaban al corriente de lo que ocurría en Área 51. Para el lunes, la postura oficial de Washington había pasado gradualmente de, sin comentarios, a, la Casa Blanca emitirá próximamente un comunicado, y luego a, el presidente dirigirá un mensaje a la nación a las 9 de la noche, hora del este. El artículo del periódico provocó un revuelo que se propagó por todo el mundo a la velocidad de los electrones. Las revelaciones acaparaban casi todas las conversaciones del planeta. Esa primera tarde, prácticamente todos los adultos en pleno uso de sus facultades habían oído hablar de la biblioteca y tenían una opinión al respecto. La curiosidad y el miedo se apoderaron de la gente. En todos los rincones de Estados Unidos, los electores llamaban a sus representantes, y los congresistas y senadores llamaban a la Casa Blanca. A lo largo y a lo ancho del mundo, los fieles acudían en masa a sus sacerdotes, rabinos, imanes y pastores, que, profundamente preocupados, intentaban conciliar el dogma oficial con la realidad que se desprendía de las últimas revelaciones. Los jefes de Estado y los embajadores de prácticamente todos los países colapsaron el Departamento de Estado con peticiones de información. Las emisoras de radio y las cadenas de televisión, tanto generalistas como por cable, dedicaban todos sus recursos y su tiempo a cubrir la noticia. Varias horas después del bombazo, se hizo patente un problema: no había nadie a quien entrevistar. Nadie había oído hablar del tal Greg Davis del Post, y el periódico se negaba a facilitar sus datos. Will Piper estaba ilocalizable.
El director del Post atendía a los medios y daba fe de la veracidad del artículo, pero no podía hacer otra cosa que remitirse a la versión de los hechos ya publicada. El periódico, que se resistía a hacer pública la base de datos, puso el asunto en manos de su abogado, del bufete Skadden Peace, que en un comunicado aseguró que se estaba estudiando la cuestión de la propiedad y la privacidad. Así pues, por el momento, los entendidos no podían hacer otra cosa que entrevistarse los unos con los otros y sacarse de quicio mutuamente mientras los medios que solían recurrir a ellos se afanaban por contactar con filósofos y teólogos, personas cuyos teléfonos por lo general no sonaban durante los fines de semana. Por fin, el lunes a las 18, hora del este, CBS News emitió un comunicado de prensa urgente anunciando que el programa 60 Minutos ofrecería una entrevista en directo con Bob Piper, el hombre que había destapado la noticia. El mundo solo tendría que esperar 2 horas. En la Casa Blanca se indignaron porque le robasen el protagonismo al presidente, y el jefe del Estado Mayor de la Casa Blanca llamó al director de CBS News para comunicarle que había en juego cuestiones de seguridad nacional y recordarle que el hombre a quien iban a entrevistar no había sido interrogado por las autoridades competentes. Dio a entender que podían llegar a presentarse cargos graves contra Piper y que era una fuente no autorizada y poco fiable. El director de la cadena mandó educadamente a la Casa Blanca a freír espárragos, y se dispuso a esperar con toda tranquilidad a que un tribunal federal emitiese una orden de prohibición. A las 17:45, Will estaba sentado en su cama del hospital, luciendo un bonito jersey azul, bañado en la luz procedente de los focos. Teniendo en cuenta todo aquello por lo que había pasado, se le veía apuesto y relajado. Nancy estaba allí, sujetándole la mano y susurrándole palabras de aliento que los técnicos y productores de televisión no alcanzaban a oír. El abogado de la cadena salió a toda prisa del ascensor en la planta de Will, agitando en el aire la orden judicial enviada por fax. El director de la cadena cuchicheaba en un corrillo con el productor ejecutivo del programa y con James Ackendorf, que había acudido para asesorar a Will como amigo y como abogado. El director, que acababa de hablar con Will, estaba visiblemente conmovido. Cogió la orden, la dobló y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Esta es la noticia más escandalosa de la historia sobre la operación de encubrimiento más escandalosa de la historia. Me da completamente igual si tengo que pasarme el resto de mi puñetera vida entre rejas. Empezaremos a emitir en directo dentro de 15 minutos, dijo su abogado. Cassie Neville, la veterana presentadora de 60 Minutos, se acercó por el pasillo majestuosamente, seguida de una cuadrilla de ayudantes. Pese a sus 60 y tantos años, después de una sesión de maquillaje y peluquería de 1 hora, tenía un aspecto juvenil y radiante acentuado por la mirada severa y los labios fruncidos que eran su sello distintivo. Sin embargo, esa tarde estaba con los nervios a flor de piel por las prisas y el tema que iba a tratar, y le expresó sin rodeo su principal preocupación al director de la cadena. Bill, ¿crees que es prudente hacer esto en directo? ¿Y si ese tipo es un fiasco? Estaremos acabados. Casi, respondió él, me gustaría que conocieras a Bob Piper. Acabo de conversar con él durante un rato y puedo asegurarte que no es ningún fiasco. Solo quisiera recordarles, terció Seckendorf, que le he aconsejado a Will que no responda a preguntas sobre el asesinato de los Lipinski o sobre las circunstancias en que resultó herido. Hay una investigación criminal en curso que no podemos comprometer. Nancy se hizo a un lado cuando Cassie entró en la habitación. La presentadora se fue directa hacia la cama de Will y lo miró fijamente a los ojos. Bueno. Me han dicho que no es usted un fiasco. Me han llamado de muchas maneras, señora, pero esa no es una de ellas. Hacía muchos años que nadie me llamaba señora. ¿Es usted del sur, señor Piper? Del noroeste de Florida. La Riviera de los Palurdos. Bien. Es un placer conocerle en estas circunstancias tan extraordinarias. Estaremos en el aire dentro de 10 minutos, así que tenemos que ir preparándonos. Quiero que esté relajado y que se comporte con naturalidad. Me han dicho que es posible que esta sea la entrevista con más audiencia de todos los tiempos. El mundo quiere conocer esta historia. ¿Está listo, señor Piper? No hasta que me llame Will. De acuerdo, Will. Vamos allá. El director hizo con un gesto de la mano la cuenta atrás hasta 1 y apuntó con el dedo a Cassie, que alzó la vista y empezó a leer en el teleprompter. Buenas noches, señoras y señores. Soy Cassie Neville, y hoy el programa 60 Minutos les ofrecerá una entrevista histórica y exclusiva desde esta habitación de hospital en Nueva York, donde el hombre que está en boca de todo el mundo nos dará su punto de vista sobre la que creo sinceramente que es la noticia más extraordinaria de nuestro tiempo. La revelación de que existe una biblioteca misteriosa que predice el nacimiento y la muerte de todos los hombres, mujeres y niños del planeta. Añadió una frase de su cosecha. Me dan escalofríos solo de decirlo. Por si fuera poco, también se nos ha revelado que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido en secreto desde 1947 la existencia de esta biblioteca, que está oculta en Área 51, en Nevada, donde se utiliza para investigaciones clasificadas. Y esta noche me acompaña el hombre que ha hecho estas revelaciones, el exagente del FBI, Bob Piper, que no está aquí a título oficial, es más,
Ha sido un fugitivo que ha tenido que huir y esconderse de fuerzas del gobierno que han intentado silenciarlo. Pues bien, ya no es un fugitivo. Esta noche está conmigo para contarle su increíble historia. Buenas noches, Will. Los nervios de Cassie empezaron a disiparse tras los primeros minutos de la entrevista. Will estaba tranquilo, se expresaba con fluidez y claridad y resultaba tan creíble que tanto ella como la audiencia estaban pendientes de cada palabra. Sus ojos azules y su rostro apuesto seducían totalmente a la cámara. En los planos que mostraban las reacciones de Cassie saltaba a la vista que la había cautivado. Una vez establecidos los hechos, ella quería conocer su opinión sobre la biblioteca, como si él fuera un tipo corriente, el vivo representante del hombre de a pie. Mi hermano Joan falleció el año pasado de forma inesperada a causa de un aneurisma, dijo Cassie, con una lágrima asomándole a los ojos. ¿Alguien lo sabía? ¿O podría haberlo sabido de antemano? Sí, tengo entendido que sí, respondió Will. Eso hace que me sienta enfadada, dijo ella. No es para menos. ¿Cree que su familia o él mismo deberían haber sido informados? Eso no me corresponde a mí decirlo. No soy una autoridad en cuestiones morales, pero creo que si alguien del gobierno dispone de esa información, debería facilitársela a quien se la pida. Y si las personas no quieren saberlo, yo no le daría a nadie esa información contra su voluntad. ¿Se buscó usted a sí mismo? Sí, contestó. Estaré vivo al menos hasta 2027. ¿Y si en lugar de eso hubiera averiguado que iba a morir la próxima semana, o el mes que viene, o dentro de un año? Estoy seguro de que cada persona reaccionaría de un modo distinto, pero creo que yo personalmente me lo tomaría con calma y viviría al máximo cada día que me quedara. A lo mejor hasta resultarían ser los mejores días de mi vida. Esta respuesta hizo sonreír a Cassie, que asintió en señal de aprobación. 2027. Usted ha dicho que los libros llegan hasta el año 2027. Así es. Hasta el 9 de febrero de ese año. ¿Por qué no van más allá? Yo diría que eso nadie lo sabe. ¿Se hace referencia a algún suceso apocalíptico? No es cierto. Estoy convencido de que la gente necesita verlo de ese modo, dijo Will con serenidad. Pero es algo bastante vago, así que creo que no hay motivo para ponerse histérico. Esperemos que no. También ha dicho que se sabe muy poco de las personas que escribieron esos libros. Will sacudió la cabeza. Está claro que poseían un poder extraordinario. Todo lo demás serían conjeturas por mi parte. Habrá hombres y mujeres mucho más capacitados que yo para opinar sobre eso. No soy más que un agente federal jubilado. Neville adelantó la mandíbula, gesto con el que se había hecho famosa. ¿Es usted un hombre religioso? Me criaron como baptista, pero no soy lo que se dice muy religioso. ¿Puedo preguntarle si cree en Dios? Algunos días más que otros, supongo. ¿Ha influido la biblioteca en sus creencias? Me ha enseñado que hay cosas en el mundo que no comprendemos. Supongo que eso no es tan extraño. ¿Cuál fue su reacción cuando se enteró de la existencia de la biblioteca? Seguramente la misma que la de la mayoría de la gente. Me quedé de piedra. Lo sigo estando. Hábleme de Mark Shackleton, el empleado del gobierno que robó la base de datos y resultó herido de gravedad en un tiroteo. Lo conocí en la universidad. Yo estaba presente cuando le dispararon. Me parecía un tipo triste, patético incluso. ¿Qué lo movió a cometer el fraude del caso Juicio Final? Creo que fue la codicia. Decía que quería una vida mejor. La codicia, sí. Era un hombre muy listo. Habría podido salirse con la suya, si usted no hubiera descubierto el pastel. No lo hice solo. Mi compañera, la agente especial Nancy Lopinski, me ayudó. La buscó con la mirada detrás de una de las cámaras y le sonrió. Ahora es mi esposa. Una mujer afortunada, comentó casi con coquetería. El gobierno de Estados Unidos no quiere que tengamos conocimiento de la biblioteca. Sí, creo que eso es bastante evidente. Y había personas del gobierno dispuestas a matar para proteger el secreto. Ha muerto gente. Usted era un objetivo. Lo era. ¿Es por eso por lo que ha salido a la palestra y ha comunicado la historia a la prensa? Will se inclinó todo lo que pudo. Oiga, soy un patriota. Estuve en el FBI. Creo en la ley y el orden y en nuestro sistema judicial. El gobierno no puede ser juez, jurado y verdugo por mucho que esté protegiendo información clasificada. Tengo suficientes razones para creer que iban a silenciarme a mí, a mi familia y a mis amigos si no hacía algo para evitarlo. Han matado a gente mientras intentaban acabar conmigo. Prefiero dejar mi destino en manos de mis conciudadanos. Me han avisado que no piensa usted responder a preguntas sobre el matrimonio Lipinski o sobre cómo resultó usted herido. Se está recuperando a buen ritmo, ¿verdad? Sí. Todo eso saldrá a la luz a su debido tiempo, supongo. Y, sí, gracias, me pondré bien. Cuando informaba usted a la prensa sobre el supuesto caso Juicio Final, lo llamaban Piper, el de la flauta. ¿Es usted como el flautista de Amelín? No sé tocar la flauta, ni me entusiasman las ratas. Ya sabe a qué me refiero. No bailo a las órdenes de nadie, eso seguro, pero tampoco me he considerado nunca un líder. Eso podría cambiar esta noche. Dígame,
¿Por qué decidió contar todo esto a un periodista muy joven del Washington Post que lo dio a conocer ayer en ese sorprendente artículo de primera plana? Es el marido de mi hija. Pensé que eso le daría un empujoncito a su carrera. Casi se rió. ¡Qué sinceridad! Entonces se puso seria de nuevo. Bueno, Will, para finalizar, ¿qué hay que hacer? ¿Será pública la información de la biblioteca? ¿Cree que debería hacerse pública? ¿Será pública? Tal vez alguien debería preguntárselo al presidente esta noche. ¿Debería hacerse pública? Mi consejo es que reúnan a un montón de personas listas y buenas de todo el mundo en una gran sala para que determinen qué es lo mejor. No me corresponde a mí decidirlo, sino al pueblo. Cuando las luces de tungsteno se apagaron y a Will le quitaron el micrófono de la solapa, Nancy salió de entre las sombras y le dio un abrazo de oso. Los tenemos pillados, susurró. Tenemos a esos cabrones pillados por los huevos. Ya no podrán hacernos nada. Estamos a salvo. El presidente de Estados Unidos pronunció un discurso breve, muy centrado en el tema de la seguridad nacional, sobre el peligro que representaban para el país los enemigos exteriores y la importancia vital de las operaciones secretas. Aludió indirectamente al papel que desempeñaba Área 51 en la compleja estructura de los servicios de inteligencia y prometió consultar a los líderes del Congreso y del mundo durante los días y semanas siguientes. En su piso de Islington, Chubby Parfait leía el ejemplar de The Guardian que le había dejado el repartidor mientras un croissant se calentaba en el horno tostador. Un periodista había encontrado el viejo catálogo de artículos en subasta de Kiersey White. En portada aparecían una foto del libro de 1527 y un comentario tipo, no sabe / no contesta, de Toby, a quien el periodista había llamado la noche anterior para pedirle su opinión. En realidad, tenía opiniones muy rotundas al respecto, pero no eran aptas para el público. Había tenido ese libro en sus manos. Había sentido un vínculo emocional con él. Era sin duda alguna uno de los libros más valiosos del planeta. Y ahora había quien aseguraba que había un soneto de Shakespeare escondido bajo sus guardas. 200.000 libras. Lo había vendido por 200.000 miserables libras. Se llevó a los labios la taza de té del desayuno con mano temblorosa. Unos días después, el Post anunció que no permitiría a nadie acceder a su copia de la base de datos mientras no hubiese una sentencia firme sobre la demanda federal que exigía su devolución y que se estaba remitiendo a instancias cada vez más altas, previsiblemente hasta llegar al Tribunal Supremo. Entretanto, el nuevo periodista estrella del periódico, Greg Davis, empezó a hacer entrevistas y a demostrar que se le daba bastante bien. Por otro lado, ni el circo mediático ni la indignación popular daban señales de remitir, ni remitirían durante mucho tiempo. La vida y la muerte eran temas candentes. Capítulo 40. En Garden Street, al norte de Harvard Square, la mayoría del personal del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica estaba almorzando en la cafetería del campus o sentada ante la mesa de su despacho. Neil Gershon, profesor adjunto de astrofísica en Harvard y subdirector del Centro de Planetas Menores, estaba limpiando una gota de mayonesa que había caído de la punta de su roast beef sobre el teclado. Uno de sus alumnos de posgrado entró en su despacho y lo miró, divertido. Me alegra servirte de entretenimiento, Gobi. ¿Puedo ayudarte en algo? El joven investigador indio sonrió y refrescó la memoria a su olvidadizo jefe. Me dijiste que viniera a verte a la hora del almuerzo, ¿ya no te acuerdas? Ah, sí. El 9 de febrero de 2027. Los astrofísicos se habían vuelto muy populares de la noche a la mañana. El artículo del Post y la entrevista a Piper habían desencadenado un torrente de conjeturas en círculos tanto académicos como de aficionados sobre sucesos que podrían acabar con la humanidad. Para aplacar la histeria, los gobiernos habían recurrido a científicos, que a su vez habían consultado a sus modelos informáticos. Mientras ellos trabajaban en ello, la prensa popular metía cuchara alegremente. Esa misma mañana, el USAID había publicado una encuesta realizada a 3.000 estadounidenses sobre sus hipótesis favoritas respecto a la famosa fecha. Había muchas teorías que iban de lo verosímil a lo más ridículo. Una cuarta parte de los ciudadanos de Estados Unidos creía que se produciría una invasión alienígena, al estilo de la Guerra de los Mundos. El castigo divino y el juicio final figuraban asimismo entre las respuestas más votadas. El porcentaje de quienes creían que un asteroide chocaría contra la Tierra tenía también 2 dígitos. Se formó de inmediato un equipo de trabajo en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, en Pasadena, para que explorase a fondo algunas de las posibilidades extraplanetarias más serias. Al Centro de Planetas Menores del Harvard-Smithsonian se le encargó que analizara la base de datos del programa de seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra para descartar amenazas de colisión. Esto no les llevó mucho tiempo. De los 962 asteroides potencialmente peligrosos, OAP, que constaban en la base de datos, solo uno representaría un posible riesgo en 2027, el 137.108. 1999 AN-10, un asteroide cercano a la Tierra de la clase Apolo que el Lincoln Lab del MIT había descubierto en 1999. Se trataba de un cuerpo muy grande, de casi 30 kilómetros de diámetro, pero de relativamente poco interés. En los próximos 1000 años, pasaría por el punto de su trayectoria más cercano a la Tierra,
el 7 de agosto de 2027, a 390.000 kilómetros de distancia. En la escala de Turing para medir el peligro de impacto, de 10 puntos, este asteroide era de categoría 1, algo apenas digno de mención. Como quería ser prudente y meticuloso en extremo, Gershon le había encomendado a su mejor alumno, Govind Naidu, que observara de nuevo el asteroide y actualizara los parámetros de su órbita. Como el proyecto de la NASA tenía la máxima prioridad, Naidu había podido saltarse la cola e indicar a los encargados de los telescopios de 48 pulgadas del Centro de Observación Espacial de Maui, MSSS, y el Observatorio de Palomar que enfocasen de nuevo el 137.108. Además, le permitieron utilizar durante 8 valiosas horas el superordenador del gobierno en el Centro Nacional de Informática para la Investigación Energética, NERC, en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. ¿Tienes los datos nuevos del MSSS y de Palomar?, preguntó Gershon. Sí. ¿Quieres que lo veamos en mi puesto de trabajo? ¿Por qué no te conectas desde aquí mismo? Tienes mayonesa en el teclado. ¿Y eso va en contra de tu religión o algo así? Gershon se puso de pie y le cedió su silla. Esta tarde tengo que hablar por teleconferencia con el laboratorio de propulsión a chorro, y quiero pasarles datos precisos. Naidu se sentó y accedió con su contraseña a las bases de datos del observatorio. De acuerdo, este es el cálculo de la órbita del 137.108 realizado a partir de la última observación, en julio de 2008. Ahora mismo, ha dejado atrás Júpiter y se dirige hacia el centro del sistema solar con un periodo orbital de 1,76 años. Esta es la última simulación. Deja que la adelante hasta agosto de 2027. Como puedes ver, en ese momento llega a estar a 400.000 kilómetros de la Tierra. Necesito los datos nuevos, Gobi. A eso voy. Hizo clic varias veces para abrir las hojas de cálculo marcadas con fecha y hora de la noche anterior. Bien, ambos telescopios obtuvieron imágenes nítidas. Deja que combine las bases de datos de Hawái y Palomar. Me llevará solo un minuto. Sus dedos teclearon a toda prisa mientras fusionaba los dos conjuntos de observaciones. Déjame ver, dijo Gershon cuando terminó. Naidu hizo clic en la aplicación de cálculo orbital y adelantó la simulación hasta 2027. ¿Lo ves? No ha cambiado. Sigue alcanzando el punto más cercano en agosto, a una distancia de casi 500.000 de kilómetros. El 9 de febrero está mucho más lejos todavía. Gershon parecía satisfecho, así que ya está. Podemos tachar el 137.108 de la lista negra. Naidu no se levantó. Estaba accediendo a la base de datos de Lawrence Berkeley. He pensado que tal vez te harían más preguntas, así que he programado una serie de situaciones hipotéticas en el superordenador del NERC. ¿Qué clase de situaciones hipotéticas? Colisiones entre asteroides. Gershon soltó un gruñido de aprobación. El joven tenía razón, seguramente le harían esa pregunta. Había unos 5.000 asteroides en el cinturón entre Marte y Júpiter, y de vez en cuando chocaban entre sí, lo que modificaba su órbita. ¿Qué modelo has utilizado? Naidu sacó pecho y describió con orgullo el modelo estadístico que había desarrollado para sacar el máximo provecho del enorme poderío informático del NERC y examinar cientos de miles de colisiones posibles entre el 137.108 y otros asteroides. Hay un montón de variables relacionadas con el segundo cuerpo, dijo Gershon con un silbido de admiración. Masa, velocidad, ángulo de contacto, dinámica orbital en el punto de colisión. Naidu asintió. Cada choque potencial puede cambiar todos los parámetros del 137.108. En algunos casos la variación sería pequeña, pero aún así se traduciría en diferencias significativas en el afelio, el perihelio, el periodo orbital, la longitud del nodo ascendente, la inclinación, el argumento del perihelio, etc. Bueno, muéstrame. ¿Qué has descubierto? Como solo disponía de 8 horas para usar el superordenador, he limitado el modelo a cerca de 500 asteroides cuyas características orbitales hacen que sea más probable una colisión con el 137.108. Solo una de 600.000 simulaciones ha arrojado un resultado interesante. Naidu inició un programa de simulación gráfica y comenzó a comentar las imágenes. Este indica una colisión entre los asteroides 137.108 y 4.581 Asclepius, un objeto de la clase Apolo bastante pequeño, de solo unos 300 metros de diámetro. Pasó a menos de 700.000 kilómetros de la Tierra en 1989. Si se hubiera estrellado contra nosotros, no habría pasado gran cosa. Se rió con desdén. Solo el equivalente a una explosión como la de Hiroshima cada segundo durante 50 días. Esta simulación presupone que el 4581 es desviado de su órbita al topar con otra roca, y colisiona con el 137.108 cerca de Júpiter en marzo de 2016. Esto es lo que ocurrirá si eso pasa. Naidu ejecutó el simulador orbital a partir del momento presente. En la pantalla, un punto verde que representaba el 137.108 describía una órbita elíptica excéntrica por el sistema solar y se acercaba a la Tierra cada 2 años aproximadamente.
antes de salir disparado hasta más allá de Júpiter para después dirigirse de nuevo hacia el Sol. Cuando la simulación llegó al año 2022, Naldo la ralentizó para poder observarla con más detenimiento. Se apreciaban dos órbitas independientes, la de la Tierra y la del asteroide, un punto verde y uno rojo que se desplazaban por el sistema solar. En cierto momento de enero de 2026, Naldo ralentizó aún más la simulación, que ahora iba a paso de tortuga. Gershon se inclinó sobre el hombro de su alumno. La verdad es que cuesta determinar visualmente si su nueva órbita empeora o mejora las cosas. Naidu se quedó callado. El reloj avanzaba despacio, y a mediados de 2026, el asteroide 137.108 viraba hacia el Sol. La órbita terrestre acercaba lentamente el planeta hacia una intersección con la trayectoria del asteroide. Octubre de 2026, noviembre de 2026, diciembre de 2026, enero de 2027. Los puntos rojo y verde se aproximaban. Febrero de 2027. La simulación se detuvo el 9 de febrero. Una ventana emergente apareció en la pantalla. Probabilidad de impacto. 100% asterisco 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 Turín 10 asterisco 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 Turín 10 asterisco 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 Turín 10 asterisco 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 Gershon ahogó un grito. El tamaño del asteroide cambia tras el impacto con el 4581. Naldo bajó el puntero hasta una tabla, hizo doble clic en una celda y señaló con el dedo. Sigue siendo enorme. Arrasaría con todo. Cerró la conexión remota con su terminal. No es más que una hipótesis, pero he pensado que debías verlo. No estamos hablando de probabilidades muy altas. Gershon miró por la ventana. Era un día tormentoso de otoño, y fuertes ráfagas arrancaban las últimas hojas de sus ramas. Sentía la necesidad de notar el viento en la cara y de caminar por el césped haciendo crujir los montones de hojas secas. Le tocó con delicadeza el hombro de su alumno. Estoy seguro de que tienes razón, Gobi. Oye, voy a salir a pasear un poco. Capítulo 41. 2 semanas después. Caracas, Venezuela. El terremoto se produjo a las 11:05. El seísmo de magnitud 7,8 tuvo su epicentro 20 kilómetros al este de Caracas, sobre la falla de El Pilar. En el momento en que sobrevino el primer temblor de tierra, hacía un día soleado y ventoso, y unas pocas nubes surcaban veloces el cielo azul brumoso. 40 segundos después, el sol quedó oculto tras columnas de polvo de hormigón que se elevaban sobre los restos achatados de bloques de pisos, torres de oficinas, dependencias municipales y escuelas. Después, varias roturas en las tuberías de gas ocasionaron incendios que, avivados por el viento, se propagaron con furia por el barrio histórico de Altamira y el complejo urbanístico Parque Central. El 80% de las 220.000 muertes acaeció durante los segundos que siguieron al primer terremoto. Hombres, mujeres y niños perecieron aplastados sin piedad bajo el acero, el vidrio y el cemento. La mayoría de los que quedaron atrapados entre los escombros murieron víctimas de una lenta deshidratación. A otros los matarían las fuertes réplicas y los incendios que asolaron la ciudad durante las 72 horas siguientes. Los datos telemétricos recibidos encendieron todas las luces de alarma de la red sismográfica mundial como si fuera un árbol de Navidad. El Centro de Monitorización del Departamento de Estudios Geológicos de Estados Unidos, en el Laboratorio Sismológico de Albuquerque, clasificó enseguida el terremoto de Caracas como movimiento sísmico de gran intensidad. Siguiendo el protocolo, efectuó llamadas por líneas de comunicación directa al Departamento de Seguridad Nacional, el Pentágono, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. En el anillo C, en lo más profundo de las entrañas del Pentágono, el secretario de Marina se enteró de lo ocurrido por boca de un simple ayudante del subsecretario de Defensa. Lester lo escuchó, soltó un gruñido de asentimiento y colgó. Llevaba 2 años dedicando todos sus esfuerzos a planificar ese día, y no era así como se suponía que debía acabar todo. El plan de la misión establecía que en el momento en que se produjera el suceso de Caracas, Lester descendería a un búnker de mando en un subsótano del Pentágono y daría autorización al Comando Sur de Estados Unidos para que se lo notificase a la Cuarta Flota. Los barcos se dirigirían al norte de Aruba, donde simularían realizar maniobras conjuntas con la Armada Real Británica. Se les ordenaría que pusieran rumbo a Venezuela como punta de lanza de la Operación Mano Tendida. Los principales líderes de la oposición venezolana y los oficiales disidentes de alto rango permanecerían a la espera con sus familias en Valencia, lejos de la zona de peligro. Unos helicópteros los transportarían a la capital, bajo la protección de una fuerza expedicionaria de marines. El gobierno se alinearía con Estados Unidos en menos de 24 horas. Nada de eso ocurrió. Will Piper se había cargado la operación Mano Tendida él solito. Cuando se publicó el artículo del Post, el vicepresidente convocó una reunión de urgencia del grupo de expertos y abortó la operación. Nada de ajustes, nada de modificaciones, directamente a la basura. No se alzaron voces discrepantes.
Cualquiera con 2 dedos de frente ataría cabos y vería la relación entre Área 51 y una operación militar que a toro pasado parecería planeada expresamente para coincidir con el desastre. La ayuda humanitaria se haría llegar allí por vía aérea, y la rápida reacción estadounidense sería recibida con cordialidad por el conmocionado presidente venezolano, que se comprometería a reconstruir Caracas y mantener al país en la senda socialista. 2 años de trabajo tirados por la borda. Lester suspiró, consultó su agenda y anunció a su secretaria que iba a salir. Tenía la tarde totalmente libre, así que había decidido pasarse por el club para jugar unos partidos de squash.